la mayoría de la gente busca ganar dinero fácil, rápido, busca la dopamina y acaba perdiendo. Se mete en lo que está de moda, en la cripto más rara que te puedas imaginar, que acaba valiendo cero, también con acciones, pues la que está de moda. Y muchos acaban perdiendo dinero. La tesis del estaño como metal en general, tienes una demanda clarísima, porque se utiliza sobre todo para las soldaduras en los microchips. Va a haber más chips al final en toda la sociedad y eso va a ir soldado y unido con el pegamento de los chips, que es el estaño. Joder, pero qué bien suena, es que me dan ganas de comprar más. Antes de empezar con el episodio, si os gusta el podcast, suscribiros al canal y dadle al like. Y si estáis muy motivados, sabed que hemos creado un patrocinio que nos ayuda muchísimo a hacer este proyecto sostenible. Tenéis más información en la descripción. Disfrutad del episodio. Paco, Adrián, ¿qué son las finanzas, la inversión, el value investing FM? ¿Por qué todo lo relacionado con la inversión y el emprendimiento ha tenido un auge tan impresionante en los últimos años? ¿Quiénes sois vosotros dos? ¿A qué os dedicáis? Si queréis podéis hacer una primera introducción general al tema y a los invitados, sabiendo que el tema serán finanzas e inversión. ¿Empiezo yo? Por supuesto, yo ya hablé mucho antes. Muy bien. Pues yo soy Paco Lodeiro, coruñés, 40 años. Soy director de Academia de Inversión desde hace 12 años ya. Juntos tenemos el podcast Value Investing FM desde hace 6 años y medio. Y respondiendo a tus preguntas sobre el dinero, por qué es importante, por qué hay tanta inquietud, tanto interés, porque al final los seres humanos tenemos necesidades, esto lo hablamos antes, lo ideal sería no tenerlo, si no tenemos necesidades somos más libres y a día de hoy tenemos la suerte o la condena que muchas de estas necesidades se cubren con dinero. Entonces, todo lo relacionado con finanzas, de hecho las finanzas es el arte de gestionar el dinero, pues en base a eso hay interés para cubrir estas necesidades personales. Yo lo iría ahí ya para profundizar a lo más profundo del ser humano. ¿Quieres añadir alguna cosa, Adrián? Como siempre digo, nothing to add. Nothing to Que add. siempre lo decimos en el podcast. Siempre lo dicen en el podcast y yo siempre os digo que es una respuesta muy difícil de dar porque normalmente siempre queremos tener la última palabra en casa con la pareja y también en los podcasts y vosotros siempre practicáis el arte de no decir nada más. Pero es que es verdad. O sea, nosotros si lo decimos es porque de verdad lo pensamos. Paco y además vibramos a la misma sintonía muchas veces y de verdad, o sea, si decimos no ciento es porque de verdad lo creemos. O sea, Value Investing FM es un podcast de finanzas e inversión, pero que tiene el nombre de un estilo de inversión, de una filosofía de inversión. ¿Qué es el Value Investing? Value Investing es un estilo de inversión popularizado o creado por Benjamin Graham en los años 30, de hace aproximadamente 100 años, que consiste en comprar por menos de lo que vale un activo financiero. Ese sería el resumen. Comprar barato. Es algo que lleva funcionando durante milenios, básicamente, pero lo que hizo Benjamin Graham fue sistematizarlo, crear algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de valor intrínseco, que es el estudio del valor de un activo, se centraba principalmente en activos financieros. Por ejemplo, también el margen de seguridad es, digamos, la diferencia entre el precio de un activo y el valor que calculas que puede valer. Es un valor siempre aproximado, a veces puede ser más o menos exacto, dependiendo de las características del activo. Y también la parábola de Mr. Market, del señor mercado, para enseñarnos cómo funcionan los mercados financieros con esta analogía, que el señor mercado es una persona que hay días que se levanta más eufórica y nos quiere comprar acciones a precios más altos y otros días está más deprimida y nos las vende a precios muy bajos. Y también nos la compra a precios muy bajos y al revés. O sea, cuando está eufórica, compra y vende a precios muy altos. Entonces tú lo que tienes que hacer es aprovecharte de estos cambios en
digamos, cómo se levanta el mercado, Mr. Market, para comprarle cuando está más deprimido y venderle cuando está más eufórico. Nothing to add. ¿Qué voy a decir? Es que Paco, además, este tipo de cosas las tiene tan machacadas Sí, de contarlo a la gente que... el chat GPT de Value Investing. Es literalmente lo que te diría ChatGPT de qué es el value. Y te aparece una imagen de Paco contándote esto. Tal cual. Bueno, parece muy intuitivo, de sentido común, intentar pagar por las cosas menos de lo que valen y después recibir un dinero a cambio, idealmente o bien por lo que valen o bien incluso por más de lo que valen. Luego os preguntaré por otros estilos de inversión, porque en realidad esto que parece intuitivo tampoco lo es tanto exactamente. Hay otras maneras de pensar el mundo de la inversión o la actividad inversora. Pero la primera pregunta que me gustaría haceros es respecto a Benjamin Graham y al nacimiento de este concepto de value investing. O sea, entiendo que esto lo ha hecho todo el mundo desde el principio de los tiempos, o en fin, una parte de la población ha intentado pensar así. Entiendo que lo que hace Graham es explicitar que existe una forma de pensar el intercambio de acciones o de activos que está centrada precisamente en, y perdón por la intervención larga, por el análisis o la observación de defectos en la fijación de precios en los mercados. Claro, porque hay que pensar, esta parte si quieres la contesto yo, Paco, hay que pensar que además en la época de Benjamin Graham, a principios del siglo XX, la mayor parte de la gente invertía muchas veces en bonos y no en acciones. En bonos. Y lo que sucede es que nadie se había parado a pensar cómo evaluar una acción, cómo valorarla, qué mirar en una empresa. Hasta durante muchas décadas que se compraban y vendían acciones en las bolsas era una cosa súper especulativa. Entonces fue él el primero en tratar de sistematizar y sobre todo formalizar todo un esquema de pensamiento de cómo se debía hacer, de cómo valorar, empezar a mirar las cuentas financieras de una empresa y demás aspectos. Que luego otra gente posterior, como Philip Fisher, siguió añadiendo y mejorando otras ideas de, por ejemplo, cómo se evalúa, por ejemplo, el retorno del capital invertido, el retorno de una empresa, cómo mirar los márgenes, aspectos ya con el paso de las décadas cada vez más. Porque al final Benjamin Graham era bastante cuantitativo y con el paso del tiempo se fue haciendo un análisis más cualitativo, ya centrándose en la estrategia competitiva, cómo compite una empresa, cómo va a crecer y demás aspectos, o cómo evaluar, por ejemplo, la calidad de un management y un equipo directivo. Por tanto, esas cosas que hoy nos parecen habituales o, en fin, que están ampliamente recomendadas a cualquier persona que quiera ejercer de inversor, aficionado o profesional, en realidad tienen un origen relativamente reciente. Uh-huh. ¿Qué otros estilos de inversión existen más allá del value y que os parezcan interesantes, que entendáis que existan? Hay tantos. Sí, para mí el más interesante a día de hoy sería la indexación, sobre todo por la maximización de la rentabilidad en el tiempo invertido. Que el tiempo invertido es muy bajo y los costes son bajos. Aquí, digamos que en vez de buscar activos infravalorados, tú lo que haces es comprar todos los activos de la bolsa y te expones al crecimiento del mercado a nivel, al conjunto del mercado, digamos, a largo plazo. Digamos que es algo muy cómodo, ha sido una revolución de las últimas décadas, la indexación, y para mí es la mejor alternativa para la gran mayoría de gente que no quiere complicarse. Sí. Y luego pues tienes otros estilos de inversión muy distintos, como pues el growth, que se centra más en buscar empresas de alto crecimiento, que vayan a crecer mucho las ventas los próximos años, y por tanto los beneficios también. Gente que se centra más en la quality, empresas que igual no crecen tanto, pero que son de alta calidad, con grandes márgenes, altos retornos sobre el capital. Gente que se centra más en cíclicas, por ejemplo, como pueden ser empresas navieras, incluso lo de mi sector, en parte minería. Hay estrategias que son completamente distintas a fundamentales, que son más bien estadísticas, que utilizan una gran carga matemática y tratan de buscar patrones en los mercados, que al final muchos de los hedge funds más exitosos es lo que se han basado, como Renaissance Technologies, que nadie sabe realmente incluso lo que hacían a ciencia cierta, porque al final son cosas muy estadísticas y de matemáticas, entonces claro, tampoco se puede decir. Claro, y hacían miles de operaciones por minuto. Claro, por milisegundos y operaciones, sí. Sí, eso ya sería otro nivel. Claro. Tienen doctores en física y en matemáticas
cogen un edificio que esté pegado al lado de la bolsa para tener un cable que puedan hacer operaciones en milisegundos. Pero bueno, eso ya... Claro, es otra liga. por eso hay al final tantos estilos y tantas maneras al final de invertir. Paco decía que quizá la tendencia que le parecía más interesante era la indexación. ¿Hay alguna tendencia que a ti te interese, Adrián, más allá del value? O sea, yo trato de aprender y leer de todo el mundo. Al final yo es que estoy muy especializado en mi sector. Entonces yo voy muy a saco con las minas y lo que conozco y trato de leer y aprender de todo el mundo, pero me pilla de rebote. Pero sois value, los dos sois value. O sea, sois un tipo de animal al que le divierte intentar entender la diferencia entre precio y valor intrínseco. Podemos decir que sí. Sí. Paco en todo tipo de empresas, yo en las minas. Así. Sí, pero bueno, dentro del value, lo que hablamos eso de calidad y growth, Claro. o cíclicas, o sea, pueden ser familias dentro del value investing. O sea, tú intentas comprar barato, pero puedes ir a diferentes cotos de caza, digamos. Todo eso entraría dentro del value investing. Las estrategias estas cuantitativas ya no tanto, las estrategias macro ya no tanto, que podrían ser incluso con diferentes matices. El macro también podría ser parte del value investing, pero la clave en todas ellas es comprar barato. O sea, hay que tener cuidado de, si vas a comprar empresas de alto crecimiento, no sobrepagar. Empresas de calidad, no sobrepagar. Empresas cíclicas también, no sobrepagar. O sea, todo eso es clave. O en cíclicas, hacer un análisis más bien de riesgo. Porque en cíclicas, en el punto bajo del ciclo, quizás no estés sobrepagando, pero igual estés comprando empresas que no puedan resistir todo el ciclo. Riesgo y de que quiebra, quiebren sí. antes. Sí. O sea, hay que mirar lo que pagas, lo que vale y el riesgo que tiene también. Pero bueno, en última instancia entiendo que un agente con información perfecta consideraría que value, deep value, calidad, growth o macro en el fondo son lo mismo, porque de lo que se trata es de entender que hay un precio que no refleja la realidad futura o presente o futura de un activo. Claro, al final en esto no hay una verdad verdadera. Al final depende de cada uno cómo lo quiera interpretar. Si no hicierais value, ¿qué haríais? ¿Indexación? Sí, sí. Pues sí, a ver, Tú minas, yo ya seguiría- tú yo ya lo he seguiría- entendido, yo seguiría- minas, yo minas. seguiría- yo me iría por ahí a construir minas también. Sí, ya está. Sí, o- Pero sí, la indexación tiene sentido. O sea, no lo he mencionado, pero sí. O sea, lo que dice Paco, al final, bajas comisiones y el retorno en tiempo invertido que no tienes que prestar atención y demás, y te va a ir bien. Sí, o invertir en otros fondos de gestión activa que hicieran value. Es decir, no tienes que hacerlo tú mismo. O sea, digamos que si no invierto tanto yo o en fondos que hagan stock picking con value investing, pues lo que haría sería la parte del mercados financieros indexarme o buscar oportunidades donde las haya. O sea, no tiene que ser en mercados financieros. Pueden ser inmobiliario, puede ser montando empresas, pueden ser empresas no cotizadas, cualquier oportunidad que tenga sentido. ¿El value ha funcionado? Cuantitativamente hablando. ¿Tiene buenos resultados? Si miras los gestores más exitosos de la historia, en general, salvo alguna excepción cuantitativa, todos tienen la misma característica, que es el value investing. O sea, gestionan buscando empresas baratas a largo plazo. Algunos más en calidad, otros más en crecimiento, otros más en cíclicas. Otro, más activismo. También muchos que tratan al final de hacer lo mismo, también comprar porque creen que pueden, haciendo activismo, hacer cambios en la directiva y cambiar el negocio y aflorar el valor y el potencial del negocio. Al final sí, cada uno tiene un poco su estilo, pero sí, al final es una inversión muy de autor y de buscar eso, de valor. ¿Por qué empezasteis a invertir? ¿Para ganar dinero o por diversión? Yo por ambas. Por ambas. A mí me gusta, me interesa. Lo veo bastante como un juego y como subproducto te da el dinero. Porque rentable supongo que para la mayoría de la gente no es, porque te has de pasar la vida ahí mirando acciones, Hay de todo. mirando cuentas, haciendo números Hay y de demás, y a no ser que muevas mucho dinero o que se te dé muy bien invertir, realmente lo que debe ocurrir por regla general es que la gente o pierde dinero o no bate a los índices o vaya, hubiera ganado más dinero haciendo otras cosas.
O sea, tiene que haber un componente de excitación, de adrenalina o de, Sí. algún componente de curiosidad intelectual. O sea, tiene que Sí. haber algo más Yo por eso allá de los números. Yo por eso me metí. Por la parte, Paco es por ahí, yo fue tal cual. Yo fue por arrogancia intelectual, completamente. Por arrogancia intelectual. Por supuesto. O sea, no De por búsqueda- curiosidad intelectual, Ya, aparte por de curiosidad, arrogancia. por Para tener arrogancia razón. intelectual. Sí. A mí me gusta tener razón. Tenemos La un gente- autor la- en ARPA que la- dice siempre que hay que escoger en la vida entre tener razón y ser feliz. Cuidado. Terrible. Tener razón es muy cansado. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, fantástico. O sea, por arrogancia intelectual, perdona. Y tú, Paco, por la doble componente tanto financiera como de diversión. Sí, y relacionado con lo que comentabas también, Sí. que la mayoría de la gente Sí. que se ve lo hace por un componente de ludopatía. O sea, que busca ganar dinero fácil, rápido, busca la dopamina y queda, digamos, con los amigos mejor decir que inviertes en bolsa que vas al casino o a la tragaperras. Pero hace lo mismo. Sí. Muchísima gente hace Es que es eso la verdad. y acaba perdiendo. Se mete en lo que está de moda, en yo qué sé, en los últimos años, en la cripto más rara que te puedas imaginar, que acaba valiendo cero. Pues mucha gente es así. O pues también con acciones, pues la que está de moda. La Zoom, la GameStop o la que sea, y muchos acaban perdiendo dinero, porque buscan ese componente de excitación a corto plazo y al final suele salir mal. Y además que suelen ser personas que no dedican tiempo a formarse, que no dedican tiempo a analizar tampoco, o sea, buscan un nombre que va a subir y comprar y ya está. O sea, es una versión muy sofisticada de jugar a la lotería. Para mucha gente sí. Sí. Al final no hay diferencia. O sea, si tú te pones a comprar activos y sin mirar, sin tener ni idea, ¿qué diferencia hay? ¿Va a subir o bajar? Que el dinero se lo queda... No se lo queda la 11. no sé cuál es la diferencia, la verdad. No, no sé cuál es la diferencia. Yo creo que la mayor parte de la gente que invierte en bolsa efectivamente lo hace con grados de racionalidad mínimos, por no decir que inexistentes. Lo cual es curioso, porque es un espacio en el que en principio dispones de bastantes herramientas para actuar de forma racional. Aunque después os quería preguntar por el tema de las asimetrías de información. Claro, en el casino, el que gana siempre es el casino, es la banca. En la bolsa siempre gana... ¿Quién gana en la bolsa? Si hay un montón de particulares tirando el dinero porque, en fin, por falta de voluntad o de capacidad para educarse y para tomar buenas decisiones, ¿quién...? O sea, porque... No sé si lo estoy preguntando bien. Es evidente que este tema está muy de moda, ¿de acuerdo? Muy de moda. El tema de la inversión está muy de moda. Y también es evidente que hay un montón de actores que tienen que ver con el mercado que intentan incentivar que la gente invierta, ¿no? Desde vosotros mismos con un podcast hasta nosotros tres ahora mismo con este podcast, pasando por youtubers o aplicaciones que intentan facilitar el acceso a la bolsa, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Con la paradoja posible de que estas aplicaciones que en principio ayudan a la gente a pagar menos comisiones, en realidad lo que estén haciendo es que la gente pierda mucho más dinero del que la gente perdía antes con comisiones bancarias más importantes y aplicaciones peor hechas. En fin, lo que quiero decir es, en última instancia, ¿creéis que deberíamos desaconsejar a la gente invertir en bolsa? ¿O lo que hay que hacer es animarla a educarse financieramente? En fin, ¿cómo? Ya sé que no es vuestro tema y, por tanto, si queréis no lo comentamos, pero ¿qué creéis que tenemos que hacer como sociedad con el tema de la inversión hoy? Intentar elevar un poquito el nivel de educación financiera, restringir un poquito el acceso a los particulares que no tienen ni puta idea de invertir. ¿Contesto yo? ¿Contestas tú? 50-50 si quieres. Venga. Pues a nivel sociedad no lo sé. A nivel individuo hay ciertos aspectos nucleares que creo que todo el mundo debería controlar. Por ejemplo, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestra mente y cómo cuidar nuestras finanzas. O sea, hay esos aspectos nucleares
que aunque deleguemos, deberíamos todos tener una formación básica y seguir formándonos continuamente por su gran importancia. Hay gente que delega su salud, que delega incluso lo que piensa, delega pues lo que diga la televisión o el medio o autoridad que sea, y también con finanzas, pues lo que le recomiende su banco o lo que ve por ahí. O sea, en mi opinión, en esos 3 aspectos clave, a nivel individual, no digo a nivel social, para mí no deberían delegarse. Por lo menos, digamos, la clave, conocimientos básicos, y invertir en eso creo que es importante para tener una vida plena y una vida sin muchos sobresaltos, que siempre va a haber sobresaltos, pero en esos aspectos fundamentales no creo que se debe delegar, por lo menos, lo básico. Sí, que tiene un gran valor. Además, yo creo que a nivel social, esa parte de educación financiera, porque cada persona es capaz de pensar en ahorrar e invertir en indexados. Simplemente reducir a lo mínimo ya le da una tranquilidad. Incluso la propia sociedad se vuelve más sostenible por el hecho de, por ejemplo, que ya tiene su propio ahorro para imprevistos, para problemas que pueda suceder a lo largo de su vida y ya de cara, obviamente, a la jubilación y demás. Entonces, incluso permite volver más resiliente la propia sociedad ante shocks. En todo caso, me parecería interesante, claro, como pues a mí me interesan los temas de sociedad, entender cómo le damos esa educación, esa capacidad a cada individuo para gestionar su propio dinero, pero que una mayoría de individuos puedan llegar a la conclusión razonable de que quizá ellos mismos no son las personas adecuadas para gestionar su dinero y, por tanto, optar por una indexación, por un fondo de inversión debidamente auditado, por así decir, por esos individuos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Voy a añadir una cosa Sí. que preguntaste antes o sacaste el tema de quién gana. Sí. Con una frase de Warren Buffett, que es posiblemente el mejor inversor de la historia, discípulo de Benjamin Graham, que ya lo comentamos antes. De hecho, fue el único que tuvo en la historia matrícula de honor con Benjamin Graham, que era catedrático de empresas en la facultad en Columbia, exactamente. Y comentaba que la bolsa es no sé si le llama un mecanismo de llevar dinero del impaciente al paciente. Entonces, ¿quién gana? Pues en general la gente más paciente, ya sea más paciente para comprar, más paciente para mantener o más paciente para ir poco a poco metiendo en bolsa y pensar a largo plazo. Para mí esa es algo fundamental, la paciencia. El tema de la paciencia es muy importante para ti. Y por tanto, lecturas más estructuralistas, por así decir, en las que o visiones críticas de los mercados financieros, según las cuales las asimetrías de información, que por supuesto existen, o sencillamente las asimetrías de racionalidad. O sea, no podemos imaginar que un fondo por ejemplo, Blackstone actúa con la misma racionalidad que nuestra tía abuela, ¿no? O sea, es que no actúan de la misma manera. O sea, hay mucha gente que lo que dice es, hombre, si ponéis a jugar el mismo terreno de juego a Blackstone y a la tía abuela, pues, el resultado probable es que el que gane sea Blackstone. Este tipo de análisis, que estoy intentando, muy simplista, al menos tal y como lo he puesto encima de la mesa. En fin, ¿qué opinión os merece o hasta qué punto os parece interesante o poco interesante? Pero es que igual no están compitiendo uno contra el otro. Igual el dinero de Blackstone viene del fondo de pensiones donde tiene metido la tía abuela el dinero. Bueno, eso ya sería porque es que la realidad es que se piensa que los mercados son los fondos, pero ¿quién pone el dinero de los fondos? Es la gente normal o grandes institucionales, que es, al final, acumular el dinero de la gente. De hecho, de los mayores institucionales que más dinero mueven del mundo son fondos de pensiones, de hecho, de todo tipo de personas. De hecho, por ejemplo, el mayor institucional que hay en Canadá es el fondo de pensiones de Ontario de los profesores. Esto, déjame preguntarte, hacer un doble clic, como se dice ahora, sobre este tema. Sé que el porcentaje de personas que invierten en bolsa en las sociedades occidentales es de un 10%, incluso menos, si no me equivoco. Pero no sé si ese dato recoge la participación pasiva de gente a través de fondos de pensiones, por ejemplo. Claro. No sé si sabéis
si tenéis algún dato al respecto, Sí, vosotros. Yo creo que no lo recoge, o depende de la estadística. Yo creo que no lo recoge. Porque al final cualquier persona acaba teniendo dinero en un fondo de inversión o en su propio plan de pensiones y demás. Yo creo que no lo contabiliza. Y luego hay una varianza dentro de los países occidentales muy grande. Claro, O sea, me imagino que es una barbaridad. sí. Yo había leído una vez, claro, no sé si era verdad o... Pero era creo que más de la mitad de la población de Estados Unidos está directa o indirectamente con exposición. Vale, para empezar hay una mitad que ya no lo está. Creo que era algo así. En plan, con directa o indirectamente a exposición a mercados financieros y bolsa. Me queda claro. No sé si quieres añadir algo, Paco. Nothing to add. Esto va a ser muy recurrente. Muy bien. Perdonad que siga con la misma pregunta hecha de diferentes formas, pero me interesa. ¿Debe una pequeña empresa, o sea, debe, por ejemplo, ARPA, una pequeña pyme con una racionalidad financiera limitada, intentar optimizar, por ejemplo, su caja mediante inversión, aunque sea una inversión poco arriesgada? ¿O la inacción a veces es la forma más prudente y paciente de gestionar el propio dinero? Depende. Al final, la mayoría de empresas, al final de cierto tamaño, la caja siempre la tienen invertida en lo que son cash equivalents. Al final, si tú tienes letras de, por ejemplo, el Tesoro Americano a 3 meses, o eso contablemente se considera caja. Eso se considera caja. Porque al final en 3 meses y sabes que algo muy raro tiene que pasar para que el gobierno americano hiciera default en 3 meses, ¿no? Entonces eso al final se considera caja. Quizá la pregunta por detrás, o no, el principio, la pregunta más amplia que está por detrás de la pregunta al respecto de ARPA es ¿hasta qué punto debemos obsesionarnos con la optimización, con el optimizar cada euro de que disponemos en nuestro banco? No sé si me explico. Si empezamos a aplicar un principio de codicia, ¿no? El sueño de ganar un poco de dinero con cada euro que tenemos en el banco, nos podemos encontrar desviando nuestra atención, perdiendo foco, asumiendo riesgo, además con poca información muchas veces, con un retorno potencial muy bajo y, en fin, yo creo que hay mucha gente que se debe liar porque en una comida un amigo le dice ¿cómo? ¿Que tienes 30.000 euros en el banco y no los has puesto en bolsa? Estás como una cabra. Hombre, a lo mejor esa persona los tiene desde hace 5 años, está acumulando un poco de dinero para pagar la entrada de un piso. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como que hay tanta gente, hay tanto bombardeo de información en torno a la inversión en activos financieros que... en fin, he desarrollado la opinión de que en realidad hay mucha gente que debería ser más paciente a la hora de invertir en bolsa. Pero no estoy haciendo ninguna pregunta, estoy dando mi opinión. Me gustaría saber ¿para qué ha servido en vuestra opinión la explosión de la economía financiera desde los años 80? ¿Qué consecuencias positivas, eventualmente negativas, pero qué consecuencias positivas ha tenido la sofisticación y sencillamente el crecimiento, el desarrollo de esta industria? Si quieres, yo doy el primer ejemplo. Venga. Pues mira, te voy a dar ejemplo de economía de la financiarización. Hay un libro muy bueno que se llama Commodity Conversations, que es de Kinsman, es el amigo de un amigo, que habla un poco del commodity trading y la financiarización, el papel que juegan los traders, los futuros, en el mercado de commodities, especialmente agrícolas. Y que una de las cosas que explica él es que gracias a todos los derivados, claro, la mayor parte de los players que están en el mercado, por ejemplo, de futuros, de ciertas commodities, vamos a decir, la que quieras, crudo, o soja, la que quieras. La mayor parte de los players que hay ahí, claro, no tienen un interés físico de que al terminar el futuro les envíen el petróleo, los barriles de petróleo a su casa. Pero juegan un papel importante. ¿Por qué? Y él lo argumenta, muy interesante, y es porque reduces los costes de transacción. Al reducir los costes de transacción, eso ayudas a que los spreads, las diferencias de precios entre distintas regiones sean menores, que en muchas regiones eso haga que baje el precio, porque hay un price discovery también, ayuda a determinar el precio a nivel mundial, ayuda a bajar los precios en muchas dinámicas, reducir los spreads y a volver los precios más eficientes en distintos puntos. Por tanto, eficiencia en la fijación de precios. Sí, y reducción de coste de transacción. Claro, por ejemplo, porque ya sabes ahora bien el precio. Entonces, porque claro, imagínate tú, antes, en el siglo XX, ¿cómo sabías el precio entre distintos continentes, distintos países? Había unas ineficiencias brutales y puede que el comprador estuviera pagando muchísimo más de lo que debería. Porque no sabe qué precio está comercializando ese trigo en Kansas City. Y eso ayuda. Y claro, muchas veces de la gente que pone ese dinero,
de fondos de inversión y demás que no tienen interés, pero, por ejemplo, quieren especular con el precio. Son importantes. ¿Por qué? Porque son la contrapartida de riesgo. Porque aumenta la liquidez. Por ejemplo, si tú... Esto no lo he entendido. Sí, es que esto es un poco complicado, a ver si lo trato de explicar bien. Si tú eres un trader, ¿vale?, que está comprando y vendiendo físico, los traders no suelen hacer apuestas direccionales. Simplemente están comprando y vendiendo a la misma vez para enviar de un sitio a otro y ganar el spread, la diferencia. ¿Qué pasa? Que tú, claro, para eso tienes que tomar posiciones de corto... Lo que quieres decir, sencillamente, por asegurarme de que la gente lo entiende, y empezando por yo mismo, lo que quieres decir es que la mayoría de traders no está apostando ni al aumento ni a la bajada de los precios, sino que se dedica a la intermediación. Claro. Entonces no hace especulación, hace intermediación. Claro, y trata de ganar el spread. El spread, pero que entiendo que son spreads es muy pequeños, unos por ciento, exacto, cosas así, que no le deberían molestar a la conciencia de nadie. Es una... Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer eso... Claro, tú compras, vamos a decir, grano trigo ucraniano y lo envías a Italia. ¿Qué pasa? Que entre que lo compras, llega, lo vendes, el precio fluctúa. ¿Cómo te proteges? Pues con esos derivados financieros. Y te pones corto o haces distintas operaciones para cubrir, de modo que aseguras precio de compra y venta y ganas eso, un 1%, por ejemplo. Claro, sobre muchos millones eso es mucho dinero. Claro, si no hay esos fund managers con fondos que sí que están especulando, no hay liquidez, no hay contrapartida a eso. Y eso aumenta los spreads y las diferencias. Y eso fue uno de los ejemplos que cuenta en el libro, que ya digo, es muy interesante, de Commodity Conversations. Y es uno de los ejemplos que cuenta para defender cuando hubo muchos estos temas. O sea, la actividad especulativa puebla los mercados de trading y al poblarlos... Lo que ocurre aumenta no solo la eficiencia, porque, digamos, esa actividad es pública y, por tanto, se da ese fenómeno de price discovery del que estabas hablando, o de ajuste de los precios, sino que además, efectivamente, aumenta la liquidez por una mera cuestión de volumen de transacciones. Sí. Siempre hay alguien ahí vendiendo o comprando. Esa sería una de las ventajas, por ejemplo, de la explosión de las tecnologías financieras y de la economía, de la financiación de la economía. ¿Otras ideas, Paco, de para qué sirve o para qué consecuencias positivas ha tenido la explosión de la economía financiera? Pues, por ejemplo, que puedan crecer empresas más pequeñas y puedan financiarse. Antes, digamos que los mercados financieros estaban reservados para empresas de mayor tamaño. Pues en España había pocas decenas de empresas. Ahora, con el crecimiento de bolsas, por ejemplo, en España tenemos el BM Growth, pero hay en otros países, en Reino Unido está el IM británico, que tiene miles de empresas cotizadas y hace que pymes puedan sacar una nueva etapa o financiar una nueva etapa de crecimiento en los mercados financieros que antes estaba reservado para las grandes empresas. Y sin depender de bancos, sin depender de ampliaciones de capital, sino que acudir al mercado y darle a esos inversores que te financian una liquidez que también está muy valorada y hace que te financies más rápido, seas más transparente y hace crecer a la economía, sobre todo en las partes más bajas de la economía. Y siguiendo con esa línea también, por ejemplo, el auge del private credit, que se llama, que es al final préstamos privados de fondos, por ejemplo, direct lending, hacen un préstamo directamente a una empresa. Claro, por ejemplo, en España tenemos muy asumido que si necesitas dinero, aparte de pedirlo a la gente, si quieres crédito y préstamos, ¿quién se lo vas a pedir? Un banco. Y si no te lo da un banco, ¿quién te lo da? Nadie. Salvo que busques a un particular que te lo pudiese dar. Claro, en mercados muy profundos de capital, como Estados Unidos, tienes muchas opciones. Tienes muchísimos fondos especializados en deuda que te pueden dar un préstamo a ti. Y ese fondo solo te financia un par de millones y te da a ti. Y todo el monto lo ponen ellos y no un banco. Y de hecho, los bancos, por ejemplo, el tema del lending, en países como Australia o cada vez más Estados Unidos, al final cada vez lo que es de cara comercial se centra mucho en mortgage, en hipotecas, pero todo ese préstamo a empresas ya cada vez son más los mercados de capitales como bonos o eso, el direct lending. Has empleado una palabra, especulación, de la que se habla muchísimo y que nunca he terminado de entender. Yo creo que la definición de especulación es algo así como una actividad financiera que pretende generar un retorno financiero sin ningún tipo de generación de valor real. Pero luego me pongo a pensar en lo que significa y creo que no lo entiendo. ¿Sabéis lo que es la especulación y para qué sirve?
Cuenta el origen de la palabra, Paco, que mola mucho. Es ver el futuro, ¿no? Sí, especulador viene de speculatore, que era creo que era en latín el que vigía. Claro, que el que vigila, que especula, piensa qué viene o qué se avecina en el horizonte. Y claro, eso es lo que... De ahí viene, claro, de especular, también con el tema del dinero, de pensar qué crees que va a pasar. ¿Qué crees que va a pasar? Y al final yo creo que sí, que es la típica palabra que ya es palabra vacía. Ya cada uno va a interpretar lo que quiera. El típico contenido vacío. ¿Hay cosas que os den miedo de la manera en que funcionan los mercados financieros? A la gente le da miedo la especulación. A vosotros, expertos en la cuestión, ¿hay algo que os genere respeto o que os genere miedo? No sé, el riesgo sistémico, la evolución de las volatilidades, la dificultad para entender las empresas debido al tamaño que tienen las empresas. Muchos gestores hablan de la imposibilidad de entender determinados... en fin, hay como expertos en finanzas... ¿hay fenómenos que os generen perplejidad, miedo o, en fin, algo parecido? La parte buena es que no tienes que invertir en esas partes. Por ejemplo, hay empresas que no te gustan, hay sectores que no te gustan, ¿Sí? Hay activos que no te gustan. No tienes que invertir en ellos. Incluso a nivel de empresas cotizadas hay decenas de miles de empresas cotizadas. Sí. Tú puedes invertir solo en elegir unas 100 que más o menos para ti sean invertibles por tus gustos y luego a partir de ahí seleccionar. O incluso puedes no invertir en empresas, invertir en renta fija, elegir a personas que inviertan por ti. Y además en lo que inviertes diversificarlo. Entonces sí que hay riesgos, pero la parte buena es que puedes evitarlos directamente. Incluso si inviertes vas a asumir riesgos, pues puedes invertir, que te preste dinero o prestarle dinero a un estado y que luego este estado impague, o a una empresa, o que una empresa quiebre, o que aparezcan nuevos competidores, que disminuyan los márgenes, disminuya la rentabilidad, que caigan las bolsas a corto plazo. Todos esos riesgos existen, puedes diversificarlos. Algunos, pues para mí no son un riesgo. Por ejemplo, lo que comentas, la volatilidad. Para mí la volatilidad supone una oportunidad. Que caiga la bolsa a corto plazo, si yo estoy invirtiendo en una empresa que me parece que ofrece un valor razonable o bueno, una gran oportunidad de crecimiento, si cae el precio a corto plazo puede ser una buena oportunidad. Si cae sin motivo o con motivos que sean coyunturales, normalmente sí que suele haber algún motivo, pero por ejemplo suele ser en muchas ocasiones que el mercado tenga miedo irracional por algo, o que tenga resultados peores de lo esperado un trimestre o un año. Estos problemas coyunturales suelen ser más oportunidades que riesgos. Pues justamente al respecto de esas empresas invertibles y de vuestro método de inversión, por así decir, ¿cómo se construye una gran cartera? ¿Cuáles son los criterios o las reglas de inversión que a vosotros os parecen importantes y con los que trabajáis? Si queréis podéis explayaros, ¿vale? Ir generando ideas a medida que las vayáis desarrollando. Pues, a ver, si no tienes nada en tu cartera, se construye primero los primeros meses o primeros años poco a poco, empresa en empresa, algo que los accionistas que están empezando, los inversores, ahorradores que están empezando a crear una cartera de inversión, suelen querer es tener una cartera diversificada y completa desde el principio. Eso es complicado, lleva meses o puede llevarte un par de años, tener una cartera con el tamaño que te sientas a gusto, pues depende de la persona. La gente que se sienta más a gusto con una cartera más concentrada de 5 o 10 acciones o incluso menos. Otros, yo por ejemplo, me siento cómodo con una cartera donde las posiciones principales, más o menos las 5 primeras, sea un 50% de la cartera y luego tener unas 15 más aproximadas. Yo más o menos así es donde me siento cómodo. Entonces, ir poco a poco. También tienes que tener en cuenta, sobre todo si estás empezando,
es que si estás interesado en un momento concreto por la inversión, suele ser porque en estos momentos ha estado subiendo. O sea, cuando hay pico de interés del público en general, suele ser el peor momento para invertir. Entonces tienes que tener paciencia y es posible que a corto plazo no encuentres muchas oportunidades. También vas a tener que dedicar tiempo a formarte, incluso aunque aprendas la teoría. Una cosa es leer en un libro cómo ha oscilado la bolsa y otra cosa es vivirlo en tus carnes. Que compres y tengas una cartera de 100.000 euros y que te caiga pues por un COVID un 40% y que pases a tener 60.000. Y claro, a ver cómo lo vives esas noches, porque claro, no pasas de tener 100.000 a 60.000 de un día a otro, sino que empieza a caer, pasas a tener, te cae de golpe, tienes 90, luego sigue cayendo, no sabes qué hacer, sube un poco y dices, bueno, no pasa nada, ya está subiendo, pero luego vuelve a caer otro 15% más. Claro, todo eso lo tienes que vivir. Muchas veces gestionas tu cartera, pero es el dinero familiar. Bueno, o sea, suena muy fácil, pero no lo es. O sea, tienes que tener una convicción. Yo en general, cuando hay estas caídas, me alegro, pero entiendo que una persona que esté empezando, que no tenga conocimientos, que no sepa dónde tiene el dinero, tenga sus dudas, y suele pasar que la gente vende en estos momentos, que es cuando, lo que dice Warren Buffett, lo dice, por un lado, lo de pasar del impaciente al paciente, que es el paciente, lo que está comprando barato para a largo plazo recoger los frutos. Y después también dice Warren Buffett que hay que ser codicioso cuando los demás son cautelosos o son miedosos, y ser miedoso cuando los demás son codiciosos. Y suele ser al revés, o sea, el inversor particular suele llevarse por la codicia, lo que se suele llamar el efecto rebaño. Luego, bueno, si quieres entramos ya empresa en empresa, pero esto sería a rasgos generales. Adrián, ¿qué se puede decir a esto? Sí, no, la verdad que es difícil y al final la verdad es muy de... Cada maestrillo tiene su librillo y es muy difícil de preguntarle persona a persona. Cada uno te va a decir una cosa. O sea, no creo que haya tampoco grandes reglas a seguir y demás. Más allá de que invierte en lo que conozcas, bueno, para mira, diversificar no la un hemos poco, comentado. este tipo de cosas. El famoso círculo de competencia. Sí. No, es una súper buena primera tirada, ¿eh? No digo lo contrario. Pero creo que quizá podemos añadir alguna cosa. Al respecto del proceso, sobre todo, yo entiendo que vuestra actividad como inversores, pues como la de, no sé, la de un médico o la de un restaurador o un editor, pues tiene que ver con la repetición de un proceso, ¿no? Con un comienzo, un final y una serie de etapas entre medio. Cuando empiezas a montar una cartera, pues bueno, te enfrentas a los mercados, tendrás que preseleccionar una serie de empresas que te interesan, tendrás que analizarlas, por supuesto, en paralelo tendrás que aprender, leer, aprender, investigar, en fin, obtener información sobre el funcionamiento de los mercados, su historia. Yo creo que esto Paco lo ha cubierto, pero por ejemplo, al respecto de la selección de empresas, no creo que hayáis dicho nada y me parece interesante saber cómo lo hacéis o cómo recomendáis hacerlo. Si quieres empiezo yo, Paco. Venga. Al final el tema de la selección ya, stock picking, la parte ya más individual, bueno, es lo mismo. Eso, al final cada persona tiene su propia manera de actuar. Hay gente que es como decide más rápido, los bullet points, lo más importante. Hay gente que prefiere mirar hasta de qué color es la corbata del directivo, hasta el último detalle. Depende ya de cada persona, pero al final el proceso es más o menos siempre el mismo. Al final es estar leyendo informes, hablando con gente que te puede compartir una idea, en algún informe porque has leído algo que parece muy interesante, o cierta cosa que has visto en la sociedad o caminando por la calle, que por ejemplo el típico de Peter Lynch, otro inversor muy conocido, que decía que invertía, le preguntaba a su mujer, por ejemplo, tiendas que ella visitaba y que le gustaba a ella, y entonces decía, ¿y esto por qué te gusta? Porque es tal y tal el producto, que es muy bueno y barato. Y entonces él miraba a la empresa y decía,
pues yo creo que puede ser muy bueno. Lo que él llamaba ir de visita al centro comercial. Sí. El centro comercial y tal. Ese tipo de cosas. Y una vez que ya llegas a esas ideas, las empiezas a evaluar. Al final todo comienza mirando la presentación corporativa, viendo qué hacen, cuál es el plan, la estrategia, la parte más cualitativa de qué van a hacer, cuáles son las ideas, mirar las cuentas. Claro, hay empresas que, por ejemplo, en mi caso, los proyectos mineros que, claro, no tienen cuentas. O sea, no hay ingresos, no hay nada, es a construir. Entonces, claro, las cuentas no tienen mucho sentido. Pero vamos, que una vez que ya una empresa está funcionando y sí que tiene cash flows, pues claro, hay que mirar el balance, la situación de la deuda, por ejemplo, es un tema que a mí me gusta mucho, particularmente el tema del análisis de crédito, análisis de la deuda, que también es muy diferente. Por ejemplo, al analizar crédito tienes que mirar muchas cosas o enfocarte en otras que no lo haces en equity, en la parte más de acciones. Y entonces al final todo se basa en eso, en mirar qué hace la empresa, la estrategia, la parte cualitativa, los números, si cuadra, qué valoraciones. Puedes hacer un rango de valoraciones. Porque al final, claro, un número exacto tampoco va a salir. O sea, esto es una ciencia, es un arte más que una ciencia. Entonces al final puedes dar un rango de valoración y ver si está muy desconectado con el precio de mercado, cuál es el catalizador, qué puede hacer que pase del precio al que está al que tú crees. La directiva, si es de confianza, si crees que puede comprometer la idea, o si ha hecho un gran trabajo o tiene una gran fama. Al final esos son los principales pasos, yo diría. Sí. Buen resumen. Sí. Y ya está. Perfecto. ¿Cuánto dinero tenéis y en qué lo invertís? Nos hemos mirado uno al otro. ¿Respondo yo? Venga. A ver, yo tengo... todo mi dinero lo tengo invertido en bolsa y bueno, llevo invirtiendo 17 años con una buena rentabilidad y ahora con 40 tengo lo suficiente para vivir de la bolsa, de mi patrimonio. Vivo en Coruña, si fuera viviese en Barcelona, pues lo tendría más complicado. Y con los platitos de comida que tienen en Barcelona, Y más vale que tengas mucho dinero en la bolsa. Con los precios que pones a los platitos, vaya, sí que no llega el dinero. Sí, pero sí, para vivir en Coruña tengo suficiente para vivir. O sea que, bueno, bien. Tienes todo tu dinero en la bolsa, pero también tienes empresas, o sea, tienes patrimonio más allá de la bolsa. Sí. Algo tendrás, porque tienes, por ejemplo, Academia de Inversión. Sí, pero bueno, eso es negocio propio. O sea, no es un activo financiero, digamos, son activos empresariales. Sí. Pero sí, o sea, podría vivir solo de la inversión, pero además tengo Academia de Inversión, tengo el 50% de una agencia de marketing, Ortega y Lodeiro, y también estoy en algún proyecto financiero más, pero mi patrimonio financiero, más allá de estos proyectos empresariales, está todo en bolsa. O sea, no tengo activos fuera de eso. Sí. Y cuando piensas tu riqueza, tu patrimonio, imagino que pensarás el dinero que tienes en bolsa, pero también el resto de cosas que tienes, desde la expectativa de pensión a Academia de Inversión. A ver si me explico. Cuando pregunto por la forma en que invertís el dinero, entiendo que es importante que la gente que nos oiga entienda que si, por ejemplo, tienes mucho dinero en bolsa o el 100% de tu dinero en bolsa, en realidad esa inversión también está protegida por otros ingresos, por otros activos. ¿Es correcto? ¿Sabes? Sí, es pillas. correcto. Y también invierto mucho en mí, invierto mucho en mi formación. Por ejemplo, el año pasado hice un máster en resolución de problemas complejos. Ahora estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero en aprender sobre inteligencia artificial. O sea, sí que invierto mucho en mi propio conocimiento. Por tanto, inviertes en bolsa, en ti mismo, en tu formación profesional e intelectual y en tus empresas. Sí, bueno, no son empresas que requieran reinversión. O sea, no es... Son servicios. Sí, son... Exactamente. Entiendo. Y no tienes coches, no tienes casas, no tienes bicicletas. O sea, activos que para el día a día... Desnudados. Sí, pues un Golf pues podría estar valorado, no sé, en 7.000 euros, por decir algo. Golf que compré kilómetro cero hace
8 o 9 años. Muy bien, bueno, pues creo yo que por ahí puede valer. Más o menos. Ya has dado más información con ministro. Sí, Sí. Sí. totalmente. No, pues yo por mi parte, pues yo empecé también a invertir también muy pronto en cuanto tuve ya la mayoría de edad con 18. Ya siempre me había interesado con 15, 16 el tema de la inversión y demás. Y me interesó. Empecé con 18, empecé literalmente con el dinero de la comunión. Y tienes 26, para que Sí, la ahora tengo gente- 26, sí. Pues ya fue, Paco tiene joder, 40. han pasado unos años. Y sí, empecé prácticamente con el dinero de la comunión. Típico que estaba ahí en la cuenta desde hace años, literal. Con el dinero de la comunión y poco más, y sí. Y luego simplemente montando proyectitos también con Paco. Casi todo lo que he hecho en negocios es porque Paco me dice, Adrián, hay que hacer un podcast. Y yo digo, vale. Él me dice, tienes que montar Godard Research. Vale. Porque casi todos los negocios Es tu mentor. Bueno, Sí, tiene sí. sentido. Tenéis Sí. una diferencia de edad que... Bueno, Sí, ahora ya lo- tienes otros proyectos que yo Y no dije luego- nada y Bueno. son más Eso es prometedores. verdad. Sí, eso es verdad. Luego ya, ahora sí que ya voy sin ruedines en la bicicleta. Exactamente. Pero sí, entonces al final luego con él, gracias a él y a Lucía también, a Lucía Ortega, nuestra socia, pues al final montamos muchos proyectos y fui ahorrando por mi cuenta. Y la verdad, o sea, sobre todo para la situación de los jóvenes en España, que es la verdad muy triste. Además, yo que he viajado muchísimo, yo conozco gente en todos lados y la situación, especialmente los jóvenes en España, es muy difícil. Pues claro, en comparación, pues sí, estoy en muy buena situación. En ¿Y comparación. también tienes tu dinero no en la bolsa o tienes pisos o tienes caballos? No. Además yo odio los coches, no me gusta nada conducir, no tengo coche, no tengo casa, no tengo nada de todo eso. Está todo en la bolsa salvo varias inversiones que son privadas, pero porque son minas que no cotizan todavía. Para O quien sea, no lo haya notado, tú estás en minas. por si alguien no ha visto en mi vídeo de minas, sí, estoy un poco metido en el sector. Y sí, a ver, que acabarán cotizando. Entonces, claro, no es bolsa, pero lo va a ser. ¿Qué quiero decir? O sea, son proyectos, o sea, como quien invierte en cualquier empresa O sea, y en todo deciden... caso se le asemeja. Son Pero- activos pero semejantes se le a los asemeja. que es una conoces en participación. bolsa. Exacto. Claro, es una participación en una empresa y que sabes que acabará cotizando. Pero Oye. están en una fase más early, entonces son Sí. privadas, pero que es casi bolsa, sí. Vale. Lo será. ¿El mote Lord Excavadora te lo diste tú a ti mismo o no? Esa es una ¿O historia te lo muy- dio alguien? Eso es muy divertido. Te voy a contar el origen. Fue en un grupo de Facebook. Sí. Oiga, porque yo soy Lord, de verdad. ¿Tú eres Lord? Claro, no sabes... Yo soy Lord, de verdad. No lo sabía. Pues yo soy Lord. ¿Eres Lord? Soy Lord de verdad. ¿De Lord de dónde? De Sealand. De Sealand. Sealand es una micronación, Paco ya se ríe, es una micronación en la costa británica Sí. de un tío que estuvo en la Guardia Real Británica, que se volvió loco, llegó a una plataforma abandonada y dijo, esto es mi país. ¿Vale? Y vivieron básicamente de la piratería, de la piratear radio. Y vivían de eso. Y montaron su propio... Dijo que es su país y claro, vende títulos nobiliarios. Entonces yo soy Lord Y compraste un título binario de esta isla. Sí, de Lord. Muy bien. Pues tienen de duque, de a lo que partir les de ahora lady. te trataré de otra manera. Claro, y todo esto viene a raíz de un amigo mío que es varón. Que es el título que tiene. Que se compró el título de la misma isla. Claro, y él me dijo, yo soy varón. Y dice, joder, pues yo quiero el de Lord. y después, ya cuando ya tenía el negocio y demás, hubo alguien en un grupo de Facebook. Sí. Ignasi, ¿Fue Ignasi? sí, Que un se alumno alumna, de acá sí. de inversión de Barcelona. Bueno, viene a las casas de Barcelona, no sé si... Bueno, es catalán. Y le empezó a llamar Lord Bulldozer, Claro, Lord Excavadora. y empezó, claro, como la coña de señor excavadora. Sí. Y señor excavadora, y empezó y dije, también, buah. Y alguien creo que lo dijo, Lord. Claro, porque también había gente que me llamaba Lord y excavadora. Sí, sí. Y dije, ¡pum! Ya está. El personal branding, mejor personal branding de la historia. Muy bien, entonces, 26 años, Godard Research, que Sí. entiendo que es una empresa dedicada a la formación y a la consultoría, consultoría, y al análisis sí. en el ámbito de las minas. Sí, intermediación de proyectos. O sea, empezó así como muy de analizar empresas, Ajá. más como que de inversión también, y luego bajo ese paraguas y esa marca empecé a hacer otro tipo de historias, ya de valoración, consultoría para fondos. Y Trabajo todo, mucho... y todo el dinero en la bolsa, en minas. Además, más allá de Hombre, las... más de allá las del privadas. dinero que tienes para vivir en el día a día, Vale, ¿no? vale. No me habéis dicho cuánto dinero tenéis, pero bueno, yo creo que si no se lo pregunto a los demás invitados, ¿por qué deberíais responder vosotros? Bueno, porque trabajáis en temas de dinero. Yo tuve un piso, es cierto. Lo obtuve- ¡Épala! Empiezan a salir cosas. No, lo obtuve- ¡Épala! Lo que pasa es que yo estoy abierto a temas de inversión, Sí, pero lo compré, esto se lo compré al BBVA, sí. fue una dación en pago de un inversor que lo compró en la burbuja, Ujú. debía el inversor 116.000 cuando hizo la dación en pago.
y lo compré por 18.000 euros. O sea, era un sexto sin ascensor, en un sitio bastante céntrico de Coruña. Lo reformé, estuve viviendo un tiempo, luego lo tuve un tiempo alquilado y luego lo vendí. Lo vendí a 105. O sea, a 105. Sí. Y lo metí fue después de la invasión de Ucrania por Rusia, que cayó mucho la bolsa polaca y está viendo oportunidades absurdamente buenas, y tuve que venderlo rápidamente para aprovecharlas. Y ya fue todo a la bolsa otra vez. Doy fe de que era un sexto sin ascensor, doy fe. Sí. Yo lo subí las escaleras, doy fe. Y hacía deporte también, claro. Subiendo y bajando. O sea... Has mencionado Polonia. Así como Adrián es Lord Excavadora, tú eres, pues no sé, wannabe polaco. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Polonia y con la bolsa polaca? A ver, ¿qué pasó? En primer lugar, que Rusia invadió Ucrania, que hace frontera con Polonia, que está en la OTAN. O sea que es difícil que lo invadiese, pero bueno, digamos que había ese miedo en los mercados que hizo que ese año fuese la segunda bolsa del mundo que mayor cayó, después de la bolsa rusa. Polonia es una economía de las más pujantes del mundo de las últimas décadas. De hecho, creo que después de China... Después de China creo que es el segundo que más ha crecido en 30 años. Sí. Sí. Y es... digamos que tiene un ecosistema y una situación geográfica bastante buena. Lo que hablamos antes de Mr. Market. Cuando eres pesimista, miras que tienes, por un lado, Ucrania y Rusia, pero si eres optimista, también tienes pegado Alemania, Holanda, tienes cerca Suiza, o sea, tienes... otra serie, Austria, otra serie de países. Los países escandinavos, las repúblicas bálticas y la propia Rusia. Que según cómo, claro, dentro de unos años... Claro, o sea, pero si eres Mr. Market, puedes mirar la parte negativa, te despiertas viendo lo negativo, pero también tienes la parte positiva. Y antes hablamos también del BME Growth y del AIM británico, pues en Polonia tienen lo que se llama el New Connect, que es posiblemente el triple de grande a nivel de empresas. Si quitamos las SOCIMIs, que son inmobiliarias, si quitamos esas empresas, es el triple de grande que el BME Growth en España. O sea, que tiene cientos de pequeñas empresas, en general, de muchos sectores, de bastante calidad, y lo descubrí analizando la bolsa polaca, que cotiza en bolsa, es un negocio en sí, y vi que había muchas pequeñas empresas cotizadas que estaban cayendo, y a valoraciones ridículas. Y por eso, circunstancialmente, estoy estos años invirtiendo en Polonia, porque he descubierto muy buenos negocios a muy buen precio. O sea, no es algo donde vaya a estar a larguísimo plazo, quizás en alguna de estas empresas sí, pero la oportunidad polaca se dio en determinado momento. Igual que cuando hubo la crisis en Turquía, invertir allí también era más complicado. No es un país donde yo esté tan cómodo en Turquía como en Polonia, pero cayó mucho la bolsa hace unos años, cayó mucho la divisa, y ahí fui una vez más a lo fácil. ¿Hay riesgos? Sí. Es complicado invertir en Turquía por cultura, por idioma, entonces busqué un negocio que fuese fácil de analizar. Compré la embotelladora turca de Coca-Cola, que son más o menos negocios estándar. No era el negocio más barato, pero sí un negocio muy barato que crecía a buen ritmo y bueno, lo hizo bastante bien. En Polonia, la parte buena es que había muchas más empresas donde elegir. Diferentes sectores, mayor cercanía, dentro de la Unión Europea. Bueno, me sentí bastante cómodo con la situación. Donde otros veían incomodidad, yo veía una oportunidad muy grande. Justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con los activos que os parecen más excitantes o mejor valorados hoy. Si queréis, seguimos por aquí. Has hablado de Polonia, de la embotelladora turca de Coca-Cola, pero ¿podemos ir a clases de activos o bajar a empresas concretas? Ya que es que sois expertos en inversión, yo creo que hay que ir al detalle. Hablemos de empresas o de sectores o de lo que os parezca más interesante. ¿Quieres contar alguna polaca o voy yo antes contando alguna mía? Venga, comenta. Así descansas. Sí. Vale, venga. Descansa tú ahora. Sí. Vale, pues no, pues yo puedo comentar así algún ejemplo. ¿Quieres en plan actual o ya un poco más histórico de cómo fue? Sinceramente, me es enteramente igual. Te da completamente igual, vale. Pues mira, por ejemplo, algún caso que además es que, vamos, lo viví
muy de cerca también, además la mina lo visité. Sí, voy a contar. El caso de Adriatic Metals, que fue un descubrimiento polimetálico, es un depósito que tiene zinc, plomo, oro, plata, bueno, incluso tiene varita, o sea, bueno, es un polimetálico, que lo descubrieron en Bosnia en 2017, 2018, una cosa así, por unos directivos australiano-británicos. Y vamos, fue un depósito espectacular con una concentración mineral alucinante. La empresa salió en bolsa a 20 centavos australianos y ahora cotiza a 4. Claro, yo ojalá haberla comprado a 0,2, no fue el caso. Yo la debí comprar como por debajo a 0,9, 1, una cosa así, que no está mal. Igualmente no está mal. No sé, desde 0,2. Y de hecho yo conozco a algún amigo australiano que se semi-retiró con eso, porque entró como a 0,5 y se ganó mucho dinero. Y que paró su boda también. Pagó su boda, obviamente. No, pero la paró. La paró y la movió en el tiempo porque no podía... Porque había algo, sí. No, por Adriatic, porque dijo, este dinero tiene que estar en Adriatic. Es verdad, vamos sí. a casar, no este año, el que viene. La movió, sí. Es verdad que la movió. La decidió mover, sí, porque la pareja encantada. Hombre, es que la acción, claro, la había multiplicado, entonces dijo, cariño, hay que aguantar unos meses más porque va a subir, porque no sé, es verdad. Sí, me había olvidado de eso, sí, es verdad, que la movió creo que al año siguiente. Porque salió bien, si no igual se cancelaba la boda. Igual había divorcio, sí. había divorcio sin boda. Sí. Pero sí, no, fue un espectáculo, lo descubrieron, desarrollaron tal y ahora ya está produciendo. ¿Y hoy qué valores te excitan especialmente? Hoy, pues mira, que de hecho creo que lo meten en el vídeo de la mañana. A mí mi metal favorito es el estaño. Me encanta el estaño. Sí, esa frase, por cierto... ¿Por qué te hace tanta gracia? Me ha hecho mucha gracia. No, porque... ¿Por qué? Mi metal favorito es el estaño. Claro. Me estoy imaginando una cita Tinder. Diciendo, me encanta el estaño. La persona te pregunta por tus películas favoritas y tú estaño. Pasas completamente la pregunta y dices, pues el estaño. Es el estaño. Mi metal favorito es evidentemente el estaño. Y espero que el tuyo también. Y obviamente mi novia le digo, a mí me encanta el estaño, ¿no? Y obviamente. Y yo tenía una foto de Tinder sujetando ahí unos kilos de oro sacados de una mina, joder. Obviamente. Venga, estaño. El estaño. Tu metal favorito es el estaño. Entonces, ¿qué pasa con el estaño? Long story short, la tesis del estaño como metal en general, tienes una demanda clarísima, porque se utiliza sobre todo para las soldaduras en los microchips. Es decir, cada vez todo lo que sea Internet de las cosas, electrónica, bueno, los coches eléctricos que hoy en día ya llevan muchísimo más estaño, porque son el pura electrónica hoy en día. O sea, va a haber más chips al final en toda la sociedad y eso va a ir soldado y unido con el pegamento de los chips, que es el estaño. Y por el lado de la oferta, ya es un poco más complicado de explicar, pero vamos, hay unas dinámicas todas de oferta y demanda ahí que hacen que sea muy difícil añadir añadir oferta en el caso del estaño, porque es un metal muy raro. O sea, en la corteza terrestre no es común. Hay muy pocos proyectos, es un mercado tan pequeño que las empresas grandes no pueden entrar porque es demasiado pequeño para ellas. Entonces no ha habido exploración. Está en muchos sitios muy peligrosos como el Congo, no hay interés, los proyectos que hay muchas veces están parados, son mediocres económicamente. Suena todo genial por ahora. Pues por eso yo lo opino. De hecho me pasó, estaba con un family office, estaba hablando con un cliente mío que es suizo, que tiene un family office en Dubái, y le estaba contando la idea tal, y termino y le digo, joder, pero qué bien suena, es que me dan ganas de comprar más. Es que se lo terminé de contentar y dice, joder, qué razón tengo, es que tengo que comprar todavía más. Y dentro del caso del estaño, una de las... Bueno, parece que es que solamente hay dos opciones. Es otra cosa que a mí me gusta, y es que solo hay dos opciones. Solo hay dos productores en Occidente que se pueden comprar, que son Alphamin Resources y Metal X. Metal X tienen la mina en producción en Australia y Alphamin la tienen en el Congo. Y son los únicos dos productores occidentales cotizados que hay. Luego hay algún otro, pero que no es cotizado o cotiza, pero son en la bolsa de Lima, que es Minsur, que es un productor peruano. Entonces, el caso, por ejemplo, a mí me encanta Alphamin porque es un depósito, un auténtico freak de la naturaleza, o sea, la concentración mineral que tiene, además toda la historia que tiene la mina, cómo la han construido o sea, para llegar a la mina antes, cuando no había una carretera, tenían que ir una semana a machetazos en la selva para llegar. Todo con helicópteros, fue una locura. Gracias a eso, la provincia por fin tuvo postes de telefonía y una filial bancaria. O sea, fue renovar una región entera, fue espectacular. O sea, la historia de la mina es increíble, le invito a cualquiera que lo lea. Y claro, obviamente es tan espectacular y es muy rentable. Es una mina extremadamente rentable. Acaban de terminar la expansión, la acción ha ido muy bien y ya está empezando a dar dividendos muy, muy, muy considerables. Paco, ¿compramos o no? Sí, podemos comprar. Si Paco lo dice, está bien. ¿Y a ti qué
qué empresas te parecen especialmente interesantes o qué sectores, más allá de Polonia? Que quede muy claro, ¿eh? Nada de lo que decimos es recomendación de inversión. No tiene ninguna pinta de recomendación de inversión lo que has hecho, ninguna. Pues a mí en general me gustan los negocios poco intensivos en capital. O sea, invierto en minas, pero bueno, en general esos son más intensivos en capital. Pero claro, la clave es comprar barato y me gustan que tengan ventajas competitivas y que puedan seguir creciendo y reinvirtiendo el capital con alta rentabilidad sobre el capital a largo plazo. Un ejemplo de acción que tengo desde hace muchos años, que tengo desde 2008-2009, es Alphabet, que es la matriz de Google. Antes se conocía como Google, pero le cambiaron el nombre para todo lo que contiene, más allá del buscador. Sí. Y al final ha sido un monopolio en las búsquedas. Ahora empieza a tener ya, digamos, rival con todo lo relacionado con la inteligencia artificial, aunque también es cierto que Alphabet tiene bastante que decir en eso en el futuro. Y con el tiempo, o sea, es una empresa que lleva componiendo por encima del 20%, porque la compré en su día, que había caído bastante estamos hablando en 2008-2009, porque había dudas de si podría adaptarse Google a los móviles, que al final era un miedo, pero se convirtió en una ventaja. Que toda la gente tuviera un smartphone hizo que la gente, en vez de utilizar Google desde el ordenador de su casa, lo esté utilizando todo el día, desde su propio móvil. Entonces, digamos que el miedo se convirtió en oportunidad y pues eso, gracias a eso pues ha sido una rentabilidad creo que ahora estará en torno al 22% analizado, por ahí, 20-22% analizado, que si sumas los años, que son unos 15 años, pues aproximadamente es multiplicar a día de hoy por 27 veces. Y sigo siendo accionista. Pues hablamos de paciencia. Para mí lo ideal son negocios muy buenos, donde puedes estar mucho tiempo. Otro similar es Constellation Software, que es una empresa, esta es mucho menos conocida, aunque es un gigante canadiense, que lo que tiene es software vertical de nicho. Por ejemplo, puede ser un software para hospitales, para administraciones públicas, para gimnasios, para campos de golf, que tú tienes que pagar tu cuota, sí o sí. Si quieres que funcione tu negocio, que esté operativo, tienes que pagar. Es una parte muy pequeña de los gastos. Tú pagas ese gasto, pero no es algo que vaya a hacer que tu negocio quiebre. O sea, si tu negocio va bien, vas a poder pagarlo. Vas a tener cierto poder de fijación de precios. Constellation Software puede ir subiendo año a año a medida que aumenta el valor o aumenta la inflación, lo que le cobra a las empresas. Y lo que hace, que es lo que hace que Constellation Software sea un negocio tan bueno, es comprar otros negocios. Cuando los dueños que crean este software vertical de nicho deciden vender, está Constellation Software en casi todo el mundo, tiene mucha capilaridad. Tengo amigos que tienen empresas de software en Galicia y a varios de ellos Constellation Software les contactó y les contacta recurrentemente diciendo: si quieres vender, llámame y hablamos. Y algo que hace Constellation Software, en diferencia de los private equity, que lo que suelen hacer es comprar, eficientar mucho, que eficientar muchas veces significa despedir, presionar a los clientes, es, digamos, mantener el legado. Muchas veces, siendo dueño, puedes mantener una parte del negocio. Constellation Software te compra otra parte y, digamos, que mantiene el negocio. No te va a pagar tanto como un private equity, pero va a tratar, digamos, tu empresa le va a dar continuidad. No va a, de repente, el día siguiente, a despedir a media plantilla, cambiar el nombre, hacer cosas... Lo cual es evidentemente mucho más agradable que saber que claro, el private equity que te compra claro, pone una bomba. Exactamente, con porque víctimas. El dueño normalmente, que ha creado una empresa desde cero, tiene buena relación con sus trabajadores, tiene una relación que va más allá de la relación laboral. Entonces, más allá del dinero, que muchas de estas empresas ya te da el dinero de sobra para jubilarte, en vez de ganar un 30-40% más, pues igual prefieres seguir con Constellation y que haga seguir creciendo tu empresa, que va más allá de eso, va más allá de tu legado. Algo similar es lo que hace
Berkshire Hathaway, pero el problema de Berkshire Hathaway es el tamaño, que ya es un tamaño mucho más grande. Berkshire Hathaway es la empresa de Warren Buffett, Sí. que es la empresa no tecnológica más grande del mundo, que ha ido comprando, y muchos dueños de empresas prefieren vendérselo a Warren Buffett antes que un private equity por lo mismo, por el trato y la integración va a ser muy diferente, no va a ser el que tiene en un private equity. Si no me equivoco, estas son algunas empresas de las que habéis hablado ya en otras ocasiones. Vuelvo a decir, no es recomendación de compra. Estas empresas que no recomendáis comprar, sino todo lo contrario. Al lado de la mina de Alfamén hay a 100 kilómetros una guerrillas militares ahí en el Congo. Si eso ahuyenta a la gente de comprar. ¿Hay empresas de las que no habléis tan a menudo que os parezcan interesantes también? Y quizá sobre las que tengáis menos certidumbre, menos información incluso, pero imagino que igual que un editor está pensando, entre otras cosas, en los libros que publicará dentro de 1 o 2 años, porque es así, siempre hay una parte del cerebro del editor que está pensando en cosas que pasarán más adelante, lo cual es a veces muy frustrante, pues imagino que vosotros también tendréis en la cabeza alguna empresa que quizá dentro de 1 o de 10 años sea o no muy importante en vuestras carteras, en fin, se transforme en una empresa atractiva, interesante para vosotros. ¿Hay alguna que os genere tilt en estos momentos a vosotros? Sí, o sea, yo De muchas... las que no habléis tanto, porque yo creo que Constellation es una empresa que citas a menudo, Alphabet también, y Alphabet también. Yo muchas empresas, en plan, que son privadas, pequeñas, que están haciendo cosas por ahí, entonces, claro, no se puede acceder a ellas y algún día sí que lo harán. Y en países, además, más frontera, que a mí me gusta mucho siempre, países así frontera, por ejemplo, hay una que no la va a conocer nadie, que se llama Palace Resources, que están buscando, es un chico además joven, muy apasionado, muy interesante, que están buscando oro y cobre, bueno, y otros metales también como litio en Kazajistán, que es un país que tiene un potencial minero espectacular. Y claro, la típica empresa privada que tiene una valoración de 3 millones en transacción privada. Vale. ¿Qué es un país frontera? Un frontier market, al final. Son países al final que no tienen ni... que no está tan desarrollado el mercado de capitales, ni está tan desarrollado de cara a inversores. Ok. ¿Paco? Pues sobre todo empresas de menor tamaño, estas son empresas más grandes. En los últimos años, pues eso, yo invirtiendo unos 17 años, los primeros 10, 12 he invertido sobre todo en empresas más grandes. Pues he estado accionista de Apple, de Berkshire Hathaway. Estas han sido empresas que han estado entre mis primeras posiciones. Ahora donde veo valor son empresas más pequeñas, que también son menos líquidas, y ahí es donde veo más valor, pero también, sobre todo para inversores que no están formados, ahí prefiero, por prudencia, no comentarlas, porque también hay mayor riesgo. Hay mayor volatilidad, hay menor liquidez, entonces sí que la mayor parte de mi cartera está ahí, porque veo más potencial, veo mayor sobrevaloración en empresas grandes de mayor calidad, los múltiplos que se pagan son mucho más altos. Por ejemplo, en el caso de Apple, que es un negocio que me encanta, antes llegó a cotizar a menos de 10 veces beneficios o 10 veces flujo de caja. Está muy barata y además crecía más de lo que crece ahora. Ahora crece mucho menos y ahora su valoración es el triple. Y además recompraba acciones, mucho valor que él creó estos últimos años fue recomprando acciones, pero para generar valor tienes que comprar barato. Ahora ya no está barato. Entonces, los drivers tanto de crecimiento como de creación de valor ya no existen y cotiza al triple de valoración. Y como esas, bastantes más. Entonces, no veo tantas oportunidades en empresas grandes, las veo en empresas más pequeñas, donde prefiero, bueno, yo todas mis operaciones con la comunidad de Academia de Inversión sí que las comparto, pero en público no me siento más cómodo compartiéndolas. Vale, tú tienes, o sea, en Academia de Inversión compartes con una comunidad lo que haces como inversor. Sí, mis operaciones, mis análisis, pero de empresas más grandes, pues al final no tienes impacto o son grandes, las conoce todo el mundo, es mucho más fácil hacer cada inversor su proceso de decisión, pero claro, una empresa tan pequeña, sobre todo si llegas como nosotros a un público bastante grande, es bastante común que la gente
copie sin mirar, que es lo que hablamos. O sea, tenemos una audiencia grande, hay gente pues, que le interesa formarse, hacer su trabajo, tomar sus decisiones, pero otras que buscan copiar y buscar dar el pelotazo. Entonces... Básico. Sí, sí. Que has sacado otro el trabajo por ti. Vale, Sí. queda claro que quien quiera información sobre estas joyitas que no recomiendas comprar y que son demasiado pequeñas como para, en fin, hablar de ellas en público, pues que pague. Que se vaya a Academia de Inversión y que pague. Exactamente. Eso es clave, porque además va a tener la formación y ya va a tener la oportunidad de Queda claro. tener opinión propia. Oye, Pero claro, una pregunta así random desde Barcelona. ¿Alguna empresa española os parece especialmente bien valorada hoy? No sé, por no hablar solo de minas en países frontera y de empresas A ver, polacas. ha habido muy buenas empresas en España, obviamente, como el caso de Inditex, que lo han hecho increíble, otras más pequeñas, que no son tan conocidas como el caso de Viscofan, porque hacen cosas tan sexys como el envase de los embutidos. El plastiquito de los embutidos. Y lees Las citas Tinder tienen que ser espectacular. Mi novia se ríe mucho conmigo. Bien, Mi novia bien, se bien. ríe mucho conmigo. Viscofan, ¿te gusta Viscofan? O sea, por decir alguna, en plan, de empresa que ha sido típica empresa española, aburrida, rentable, que lo ha hecho muy bien. Eso, el caso de Inditex, obviamente, que lo conoce todo el mundo, que es un modelo mundial en un sector más tan difícil como es el caso del retail, y la moda, la ropa. Es un sector muy difícil y lo han hecho increíble, o sea, es súper único. ¿Algún otro más ejemplos? O sea, hay unos cuantos. Grinalia, que la sacaron de la bolsa, La de sacaron, renovables. Sí. De Coruña. Sí, de Coruña también. O sea, en Coruña hay buenas empresas. En Coruña, sí. En el resto del mercado, más difícil, pero en Coruña, Ah, sí, si en hay Coruña. cotizadas en Coruña, en general, bastante bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso es verdad. Sí. Pues vale. Barriendo para casa. Sí, sí. Sí, muy bien. Los gallegos barramos mucho para casa. Yo tenía preguntas sobre Galicia. Soy mega fan de Galicia. Como debe ser. Bueno, no lo sé, o sea, es bastante irracional, o sea, tampoco conozco muy bien No, la irracional. región. He estado ahí 3 veces y pues encuentro que la gente es muy especial, los paisajes muy bonitos, o sea, es a este nivel de superficialidad. Pero En este nivel Pero estoy, tiene razón. ¿sabes? Tiene razón. Bueno, sí. ¿sois buenos inversores o no? ¿Qué dice vuestro track record? Pues mi track record, que sí. Sí, Así sí. queda claro, no Sí, actual. sí. Nothing to add, sí, sí. ¿Algún dato, alguna Un dato, pues, fuente de alguna O proof? sea, pues aproximadamente... Source of truth. Sí, a ver, audité porque tenía varios brokers al principio. Empecé con el broker bancario de ING, lo usé QuickTrade, ahora uso de Hero Interactive Brokers, o sea, era un caos para calcular mi rentabilidad, sobre todo los primeros años, y fue de un 17,1 anualizado, y los siguientes, pues igual un poco menos, pero más o sea, los siguientes 7 años por encima del 15, o sea, pues ahora estaré entre el 16-17% anualizado. Eso es muchísimo, ¿no? Es una barbaridad. Sí, Es una barbaridad. es una barbaridad. Explica por qué, Adrián, porque es una barbaridad. O sea, 16% para empezar cuando se compoundea, no sé cómo se dice compounding Sí. en Sí, español, pero componer. cuando se compone, Claro, bueno, suena como- tú lo debes conocer. ¿Cuál es el resultado compuesto? Pues por 12 o así. Un Claro, por 12. claro, es que en suena 10, bajo. 17 años. Claro, es Sí, que más suena. o menos. Claro, la gente normal es que suena como muy bajo, un 15 cada año. Claro, pero es que un 15 sobre otro 15, sobre otro 15, sobre otro 15. Claro, después de más de 10 años, pues la regla del interés compuesto es una barbaridad. Claro, O sea, no que suena hay muy mucha alto, gente que te es debe una admirar, barbaridad. ¿no? En el mundo de la inversión, entiendo Sí. que no se consigue por casualidad una rentabilidad del 16%. A ver, puedes conseguirla por casualidad, entre comillas, si tienes una cartera muy concentrada. Sí. Por ejemplo, si tienes 2 o 3 empresas y... Claro, puedes Claro, haber acompañado a Alphabet y que en realidad eso lo explique todo. Claro. Pero bueno, en mi caso, pocas empresas tienen más de un peso del 10% o han tenido peso más del 10%. Suelo tener unas 20, 25 empresas en cartera. O sea que, bueno, O sea, no lo has Ahí. hecho asumiendo riesgos. sí, no ha sido una cartera ultra proporcionado, concentrada, ni usando eso, sí, derivados, ni... Vale, ese Sí. tema es importante, por cierto. Sí. Me gustaría que luego Sí. lo comentáramos. Vale.
Y nada, y por mi ¿Y parte... qué dicen los números, Adrián, sobre por mi el parte, estaño pues y los de excavadora? tengo que hacer... también tengo que calcularlo bien, pero vamos, es como un 10, 12, una cosa así. Y cometí varios errores porque a mí me jode muchísimo, porque básicamente llevo mirando lo que llevo haciendo estos años y al final siempre tengo un problema, y es que siempre hay alguna posición muy grande que yo confío muchísimo y me pegó un leñazo y literalmente lo intenté calcular. Paco lo sabe bien, que literalmente habré hecho eso como un 10, 11, 12, una cosa así, y literalmente lo había calculado que si no llega a ser por 2, habría sido un 15. Bueno, por eso supongo que vale. Eso es así en toda serie estadística. Claro, no le puedes quitar a la ley de Pareto, ¿no? En fin. Y siempre es eso, es la típica posición muy grande en la que confías y menos 80 y cosas así por alguna También hay que decir que tienes 26 años. Es que claro, cálmate. ¿Sabes? No me voy a calmar, voy a calmar. Yo no soy calmado. Está muy bien porque un 10 o un 12% dentro de vuestro mundo, en el que este número es importantísimo, evidentemente, pues es un muy buen resultado. Pero yo no me voy a calmar, me da igual. Yo no me voy a calmar. Quiero decir que en principio tienes margen de mejora pues por pura maduración intelectual, el tema de la paciencia, la comprensión profunda de los riesgos, la experiencia que tiene que ver con haber sufrido algún contratiempo importante en la vida. Todo esto, pues no sé, yo con 25 años estaba mirando dibujos animados. A mí me gusta pensar de que, bueno, es mejor perder el dinero ahora que cuando tenga más. Que luego al menos el optimismo implícito en ese pensamiento pues me parece pero es que es verdad, ¿no? Es mejor. Sí. Vas a cometer errores, vas a perder dinero. Bueno, pues que mejor sea con poco dinero al principio. Os iba a preguntar por vuestros errores. Evidentemente, el primero es el que acabas de mencionar, Adrián. Excesiva confianza. Portfolio sizing, sí. Portfolio sizing. Sí, es como el término así que se le puede quedar. Perdón. Claro, es como el término que quedar guay, sí. Supongo que te refieres a poner demasiado dinero en un solo activo. Sí. Bueno, ese sería, entiendo, un pecado capital de principiante. A mí es el que más detrimento de rentabilidad me ha hecho con mucha diferencia. Vale. Ese a mí el que más, con diferencia. ¿Cuáles más? ¿Qué otros errores habéis cometido, si es que habéis cometido alguno? Más allá del sizing del portfolio. A ver, he cometido... Hay pocos errores, o sea, si tienes una buena rentabilidad, o sea, he cometido bastantes errores, pero bastantes pocos errores grandes. De una empresa que tuviese mucho peso en cartera, que llegó a ser la primera posición en mi cartera, fue Bar4 Capital, que fue un error de análisis del negocio, que de hecho... En general, tampoco hablo mucho de los éxitos, no tengo ningún éxito publicado, pero sí que tengo publicado un vídeo de unos 40 minutos repasando el error. También esto me ayuda a mí a aprender más del error. Y ese fue mi mayor error. Era una empresa británica que financiaba litigios y digamos que su contabilidad era algo oscura. Y Black Box. Sí. ¿Perdona? Black Box. O sea, el problema es que no puedes ver porque es muy, muy contable, muy oscuro. Sí, a nivel, los negocios financieros pueden tener una contabilidad muy manipulable. Y digamos que no negaron, después de un informe en corto de Moody Waters, que lo que hacían ellos, o sea, había, digamos, lo que suele pasar en estos informes cortos, que suele haber bastantes medias verdades, algunas falsedades y algunas que dejan dudas, que a través de fondos que ellos gestionaban se compraban sus propios litigios para en balance generar beneficio. Y eso no lo negaron. En una de sus entrevistas hablando sobre este tema, unas conference call que se llaman con inversores. Entonces, si bien el negocio puede tener sentido, parece ser, porque no queda claro, que ese es el problema, no queda claro la calidad del negocio, o sea, es un negocio oscuro, su verdadera rentabilidad. Entonces, como lo que hablamos antes, llegué a la conclusión que era demasiado complicado saber cuánto valía de verdad, entonces decidí vender y ahí perdí como un 50% de mi posición en una posición de las primeras en mi cartera. Entonces perdí un 6% de mi cartera. De repente. Sí. O sea, tengo mi cartera bastante diversificada, entonces nunca perdí tanto, o sea, fue con diferencia la mayor pérdida que asumí.
Esa fue... Pero bueno, luego otras que a veces llegas a conclusiones, siempre hay que hacer los números, pues que yo suelo hacer 3 escenarios, uno negativo, uno moderado y uno optimista, pues a veces sale el negativo y pierdes dinero porque sale ese escenario, pero ya contabas con él. Entonces, ¿es un error? Pues no necesariamente. O sea, yo... Claro, hay una distribución estadística Exactamente. entre escenarios. Yo lo que hago es hacer mis valoraciones, mis estimaciones, y sé que por eso tengo unas 20, 25 de media posiciones en cartera, porque sé que en algunos casos pues puede la propia empresa tomar decisiones contrarias, puede que haya regulación nueva que le afecte negativamente. Por ejemplo, en el caso de Quistos, si quieres comentarlo tú, Vale, que sí. fue un caso de regulación. De commodities, sí, vale. Sí. Lo comento, pensé que ibas a seguir contando más, vale. Sí, vale. Sí, no, el caso de Quistos fue una empresa que se llamaba Rockrose Energy, que la conocimos, que era básicamente una petrolera en el Mar del Norte. Y bueno, fue muy bien, ganamos bastante dinero con ella, también Paco la llevaba. La vendieron durante el COVID en 2020. Y después de ese mismo management, después montó otra empresa que era Quistos, que se dedicaba a hacer lo mismo, pero en vez de más petróleo ahora era más gas natural, pero también la zona de Holanda, de Países Bajos y Reino Unido, el Mar del Norte. Y haciendo M&A, comprar activos y demás. Total, ¿qué pasó? Pues que comprar los activos, todo iba bien y demás, subió el precio del gas natural, empezaron a ganar bastante dinero, la empresa se fue de, creo que salió a 120. Compraron activos de más a 200. Y de 200 llegó a ir con el pico del gas natural en 2022. Claro, en 2 años, o menos de 2 años, se fue hasta más de 600. O sea, fue una subida vertical increíble, que estábamos todos muy contentos. Y de repente, claro, con el pico empezaron a aparecer los problemas. Y fue que el gobierno británico decidió subir los impuestos a las empresas de hidrocarburos. El gobierno holandés, aparte de eso, decidió lanzar una especie de impuesto con carácter retroactivo para quitarle los beneficios extra que habían ganado el año anterior. O sea, y fue una barbaridad. Entonces, todo el dinero que habían ganado, de repente se encontraron que el effective tax rate, recuerdo que fue del 2022 o 2023, fue del 90%. Claro, y en un año y medio, no. Esa no era la idea. O sea, fue el cambio de repente y les llevaron todo el dinero y la acción ahora está otra vez a 120, otra vez. Sí, y claro, eso, digamos, te pilla un escenario positivo, que fue esto, tuvo que ver con la guerra de Ucrania, que subió el precio del gas, del petróleo, la gente estaba enfadada y claro, los políticos dijeron, pues tenemos que hacer cosas para que la gente no se enfade, porque decían, la culpa es de las empresas de gas, que ellos estaban produciendo igual, o sea, pasaron a ganar mucho más dinero porque subió el precio del gas. Entonces se lo quitaron, le confiscaron los beneficios básicamente y se desplomó otra vez. Pero claro, eso digamos que forma parte de escenarios con los que no contabas, ni algo tan positivo, ni algo tan negativo después de lo positivo. Pasó de ser todo lo positivo que podía pasarle a todo lo negativo que pudo pasarle. Y al final yo acabé comprando y vendiendo literal casi al mismo precio. Claro, por eso hay que también diversificar. ¿Tenéis empresas favoritas más allá de la valoración de las mismas? ¿Empresas que os impresionen, que os parezcan increíbles? Que tengamos no, o no en cartera. Una minera, forzosamente. No hace falta que esté en cartera. Empresas que admiramos. Que admiráis. Sí, es que es una pregunta muy tonta. Sí. Bueno, yo diría Constellation Software, que sí que la tengo en cartera. La llevo en cartera desde hace unos 10 años aproximadamente. Me va bien y la sigo teniendo entre mis principales posiciones. Pues yo te voy a decir, yo no la tengo, pero si tuviera que decir una que admiro y que me parece increíble lo que han hecho, hay muchas, porque al final es un sector que hay tantas empresas y mucho emprendedor, gente de lo monte, entonces le tengo mucho respeto a mucha gente, pero hay una que me fascina y lo que hicieron, que se llama Franco Nevada, es una de las mayores empresas de oro del mundo, no es una minera, es una empresa de royalties. O sea, ellos tienen las royalties de las minas. Es decir, o sea, ellos compran te pagan la tierra. No, o sea, ellos te ayudan a financiar la construcción, por ejemplo, te dan dinero y a cambio, una vez que esté en funcionamiento, se llevan una royalty, un 1% de los ingresos, por ejemplo. Vale. Y pasó de ser un negocio súper pequeñito a un gigante que creo que vale 30 billion, una cosa así. O sea, de la nada. Y de hecho, vamos, ellos lo llaman la inversión en oro que funciona. Porque, vamos, así ha compuesto creo que literal, también más de un 15%, una cosa así, desde 2007. Una auténtica barbaridad. O sea... ¿Qué relación tenéis con el dinero? Porque, claro, vuestro trabajo, por así decir, consiste en pensar
en euros y en dólares, y probablemente más en dólares que en euros. Pues vaya, buena parte del día. ¿Qué relación se acaba construyendo con el dinero hablando tanto de dinero? Pues en mi caso, muy cordial. Cordial. Sí, sí. Sí. El dinero me trata bien a mí, yo lo trato bien a él y entonces nos llevamos bien. Paco debe ser la primera persona que cuando le pregunta responde, mi relación con el dinero, cordial. Ni buena ni mala, dice cordial. Sí. Yo, al final yo creo que el dinero no es un fin en sí mismo. Es la felicidad y la inquietud de hacer el dinero, pero no de tenerlo. O sea, porque al final, ¿qué te va a dar el dinero? O sea, es eso. Yo no quiero coches, no voy a querer cosas así. Entonces, ¿para qué voy a querer el dinero? Para comprar minas más grandes. Mantener stakes y más influencia y hacer cosas más chulas. Entonces, al final es las posibilidades que te abre de hacer. Pero entonces sí, yo creo que es una relación normal, bien, con el dinero. O sea, no me vuelve loco. O sea, que dinero para Paco, pues eso, un vecino con el que uno se lleva bien, y para ti, más bien un mecanismo para perseguir sueños, Sí. oportunidades y proyectos. Sí, exacto. Pero el tema aquí, la clave es aprender a tratarlo. O sea, esto no es algo de la noche a la mañana. También tiene que ver con la personalidad. Si ves, la mayoría de los mejores inversores no son gente que busque el dinero para comprar lujos. Es raro ver eso entre los mejores inversores. Quizás haya más empresarios que sí que gasten el dinero en lujos, pero digamos inversores que tengan rentabilidades durante décadas muy altas, pocos, salvo tener una buena casa, vivir cómodos, pues pocos los verás con Lamborghinis, con relojes de altísima gama, con formas de mostrar su riqueza. Es raro ver eso en los mejores inversores. Para mí eso es una de las claves. Después, también tengo que decir que al principio mi relación es cordial, pero durante muchos años lo que hice fue reducir al máximo, o sea, gastar lo mínimo, reducir al máximo los gastos innecesarios para empezar a tener ese colchón que te permita hacer que lo que hablamos antes de componer el dinero, que tener 10% de rentabilidad suponga algo, porque si tú tienes unos ahorros de 5.000 euros y tienes una rentabilidad del 15%, pues no te supone mucho cada año. En cambio, si ya empiezas a tener ahorros de 6 cifras, una rentabilidad del 15%, ya empieza a marcar la diferencia en tu vida. Entonces, por definición son incrementos de 5 cifras. Exactamente. Entonces, esas, para mí, si alguien está teniendo mala relación con el dinero, quizá, primero, tiene que pensar cómo ganar más, cómo ahorrar más, cómo gastar menos, y luego puedes llegar a un punto donde puedes empezar a relajarte y ya tener una relación más cordial. Pero es normal que al principio sea una relación con más tiranteces. O sea, esto ha sido una evolución también. Y se nota en mucha gente también el tema de que hay que tener la mentalidad y la formación y estar preparado mentalmente. Porque al final, el ser rico y tener dinero no solo es tener dinero. Eso se nota, se ve clarísimo. Por ejemplo, a la gente cuando le llega el dinero de golpe, caso de la lotería, casi todo el mundo acaba mal. La gente que gana la lotería luego, si no está preparado mentalmente, o sea, es que ya se ve que se disparan los divorcios, problemas, que se lo gastan en tonterías. O sea, es súper común. Entonces, al final... porque simplemente es gente que no está preparada para gestionar el dinero. ¿Qué relación tenéis con los libros, con la cultura, con el conocimiento? Tú ya sabes que Adrián es un gran lector. De hecho, lo hemos comentado Sí. en el otro podcast. Paco, ¿qué lugar ocupan en tu vida los libros? ¿Tienes una relación cordial con ellos? Sí, a ver, para mí es una herramienta más de formación. Yo invierto mucho tiempo y dinero en formarme sobre todos los ámbitos. Sí. Y los libros es de las mejores herramientas, más con relación a lo que pagas y lo que recibes. O sea, puedes comunicarte con personas que han estado estudiando toda su vida, que te resumen todos sus conocimientos y pagar 20 euros. O sea, eso es una locura absoluta. Y la gente pues no lo suele aprovechar, el tiempo.
también lo combino con cursos, porque también los cursos, claro, pagas más, pero puedes tener relación directa, preguntarle a la persona que te forma. Entonces, forma parte de mi mix de formación. No leo ficción, de momento. En el futuro me gustaría empezar, también por tiempo, a leer ficción como hobby. También, igual que tampoco dedico mucho tiempo, ahora un poco más a ver series o películas, pero estuve años sin ver ni series ni películas y llevo... No está bromeando, ¿eh? De verdad, no está bromeando en lo más mínimo. Pues yo lo encuentro muy agradable, porque es muy difícil quedar con gente y que no se pongan a hablar de series ahora. Pero claro, si hablaran de, no sé, Game of Thrones, pues lo puedo entender, pero es que hablan de series de mierda. De todas. De la última serie que está al final de todo de Netflix, a la derecha, de... Bueno, pero quizás es mi prejuicio como editor. Vamos, seguro que es mi prejuicio También, como editor el que habla. Pudiendo hablar de este Todos Fastbike. tenemos incentivos. Sí. Todos tenemos incentivos. Sí. O sea que no veías series, no veías películas. Sí. Doy fe. Y bueno, digamos que de mi mix de formación, ahí están los libros. Hasta que viste Succession. Sí, vi alguna más también por ahí, alguna iba viendo, yo qué sé, Game of Thrones también, pero bueno, pocas series. O sea, mi tiempo no lo veía bien invertido en series que muchas eran muy malas. O sea, es que la gente, no sé, o sea, gestiona bastante mal su tiempo. Yo creo que eso es una epidemia, la gestión del tiempo. Ver películas también malas, estar con las redes sociales, bueno, en fin, la gente pierde mucho el tiempo. O sea, yo mi tiempo prefiero dedicarlo a estar con gente, con personas, con las que pueda hablar antes, o sea, digamos, mi tiempo de ocio, no estar delante de una pantalla, en general. ¿Y tú, Adrián, también intentas ser racional en Sí, a ver, yo el leo... empleo de tu tiempo? Sí, pero en su lugar yo lo pierdo más con los videojuegos. Aparte de los libros y demás, sí. Películas, cine, sí. O sea, películas, series, sí, algo sí, pero no tan radical como Paco, pero tampoco, o sea, la mayor parte, yo odio Netflix. O sea, es la típica empresa. Igual que la gente dice, no puedo comprar unas minas porque si SG, no sé qué. Yo no podría comprar Netflix. Eso sí que va en contra de mi moral. Comprar Netflix. Joder, la auténtica basura. Por la mala calidad de sus productos. Basura completamente. Por ejemplo, HBO, por ejemplo, me parece incluso por lo menos la media muchísimo mejor. Pero Netflix, de verdad, le tengo una tirria. Las cosas que saca... Ahora está pasando una cosa muy fuerte, que es que todo el mundo tiene documentales. Todo el mundo. Entonces, tú te metes en Netflix o donde verdad. Sea, y tú en principio vas a ver una peli. No, vas a ver un documental de Georgina, de María Pombo, de Luis Enrique, de quien quiera, sí. Un montón de gente y, tampoco es que los haya visto, pero quizás son buenos, no lo sé. Pero es como una nueva categoría de entretenimiento que antes, existía, pero era muchísimo más pequeña, ¿no? Pero como digo, yo lo pierdo en videojuegos. Oye, perder el tiempo. ¿Por qué hablar de perder el tiempo en videojuegos o en redes o con series? ¿Hay algo que... O sea, ¿hay algún tren que se vaya... Porque la gente dice... Que se vaya a ir del andén? Porque la gente lo dice. Yo digo que a mí me llena el espíritu. Pues yo no lo estoy perdiendo. A mí me llena el espíritu. Y me ayuda a relajar. Es lo que de verdad... Hay gente que va a natación y hace running. A ver, yo me relajo en los videojuegos y quedarme... ¿A qué videojuegos juegas? No creo a ninguno que puedas conocer. ¿Pero lo dices por mi edad, por mi aspecto...? Nah, porque son juegos muy de nicho. Son juegos muy de... Son demasiado del nicho para café. No es café para cafeteros. No, es que es café para cafeteros. O sea, te hablo de videojuegos como, por ejemplo, el Europa Universalis 4. Es un juego que literalmente aprender a jugar te lleva más de 20 horas. De hecho, hay la típica broma que se hace de... Llevo 100 horas, he terminado el tutorial. Claro, pero este tipo de juego... Es que yo había jugado bastante a juegos. Hay un tipo de juego... que no se juega nunca, que es un juego cuyo principio consiste en aprender a jugar. Está pues el Zargos Lords, que es un juego de mesa muy antiguo de los años 60, que fue muy famoso en su momento, que fue mejor juego del año, pero que no tiene ninguna razón de ser. O sea, quiero decir, ese premio, porque en realidad era un juego que era injugable, porque el mero setup del juego... pero estoy hablando yo con mis amigos, 18 años, porros, toda la noche, toda la tarde. O sea, hablamos de sesiones muy, muy largas y nunca conseguimos sencillamente montar las
fichas en la mesa Increíble. porque había miles de ellas, había un montón de Qué reglas, barbaridad, de qué excepciones y barbaridad. tal. O sea, la gracia en realidad era montar el juego. Claro. Como quien hace un jardín japonés, ¿sabes? Claro. Increíble. Pues no lo sabía. Ese no Star lo Wars conocía. Lost, mira. No lo conocía. Pero, o sea que juegas al Universalis 4. Universalis 4, Stellaris, ahora esos son de la misma Stellaris. empresa también. En su Vale. momento le metí también sus más de 1000 horas al CSGO, al mítico, al Counter. 1000 horas. Ah, pero eso es un Counter-Strike de toda la vida. Sí, el Counter de toda la vida. Sí. No, yo soy muy de videojuegos, a mí Muy bien. me gusta mucho. Yo una reflexión sobre perder el tiempo Sí. es porque aquí Adrián dice que le recarga. Entonces no está perdiendo el tiempo. Sí. O sea, para mí la clave es cómo te sientes después de haber hecho eso. O sea, si estás durante 3 horas viendo TikToks y dices, guau, me siento genial. Después de estar viendo TikToks o viendo Instagram de famoseo. Buah. Sí, me ha El típico recargado, triple buah. he aprendido muchísimo, esto va a cambiar mi vida, pues Sí, vale, sí. pues sigue. Pero la realidad es que no. Ya, La ya, gente hace eso porque no sabe qué hacer o es lo cómodo, Sí. muchas veces. Pues mira, me gusta mucho lo que has dicho, Paco. Me gusta mucho. Muy bien, me alegro que saques algo bueno de esto, por lo Hombre, menos. Todo. Me parece muy interesante y tiene, vamos, encuentro que resuena mucho con el concepto este que se puso tan de moda en su momento de flow. No sé si os suena, hay un libro que se llama Flow que tuvo mucho Sí. éxito y que está muy bien realmente y que lo único que dice es de estos libros de una idea Sí. a la americana que, Sí. y luego una idea, qué bien, y luego 300 páginas de Bueno, Sí. el caso es que está muy bien. Y la idea es esa, es que conviene que cada persona piense cuál es, dónde está su flow, ¿no? Por así decir. Igual que Carolina del Olmo pregunta dónde está mi tribu cuando acaba de ser madre en Madrid, pues la autora de Flow, que no recuerdo cómo se llama, dice, oye, ¿dónde está tu flow? Es decir, ¿dónde está aquella actividad que aunque la hagas y la hagas y la hagas, te recarga, no te descarga? Claro, el Lo cual- peligro aquí es que sea útil para ti y para la sociedad. Porque claro, puede ser jugar videojuegos y después voy a estar Bueno, jugando videojuegos entonces, sí. todo el día. O, Claro. o que sea también muy dañina, como adicciones, claro. Sí, es verdad. Bueno, pues mira, me acabáis de desmontar el Bueno, libro. pues sacamos el libro, Sacamos sí. el libro, ala, 400 páginas que no han servido para nada. Pues tendréis que crear anti-flow. Sí. Y, en fin, pensar en esta cuestión. En todo caso, es interesante, me parece una reflexión interesante. Os quería preguntar, ya que estamos hablando de todo esto, por el tema de los libros de empresa y de negocios en español. Vosotros estáis ayudándonos mucho, yo considero que nos estáis ayudando mucho con libros de empresa, recomendándonos cosas, más allá de la empresa incluso, recomendándonos libros muy interesantes, y hace poco publicamos Las leyes de la competición, Competition Demystified, y la traducción fue un absoluto desastre. Y bueno, lo logramos resolver. La verdad es que nos costó mucho dinero y probablemente condenamos al libro a una venta mucho más lenta a la que hubiera debido tener, ¿no? Digamos, si las cosas hubieran seguido su curso natural. Pero más allá de que en fin, esta historia a mí me generó mucha frustración porque ARPA está intentando consolidarse, hacer las cosas bien en este ámbito y estamos empezando y, coño, pues no es una buena manera de empezar. O, en fin. Aquello me recordó lo difícil que es encontrar buenos libros de empresa y de negocios en español. Hay muchísimos problemas de traducción y de edición y de maquetación. Y, en fin, esta es una pregunta que no le interesará a nadie más que a mí, probablemente, pero ¿tenéis algún consejo para que hagamos las cosas bien? ¿Qué cosas son importantes para vosotros como lectores? Y, en fin, dado que estáis un pelín implicados, ¿tenéis algún consejo? Que hay que buscar bien. Hay que buscar bien, porque el problema del mundo de los negocios es que todo el mundo escribe, todo el mundo tiene sus pasos mágicos y sus historias y es difícil. O sea, hay que saber cómo nadar entre todo el mar de libros que hay para poder encontrar lo bueno. Y ese es además el problema de España y otros muchos países de Europa continental, es que no hay cultura empresarial. No hay esa cultura empresarial de emprendimiento y demás, de mercados de capitales profundos y demás, de donde se piense ya haya mucho teoría y razonamiento, ideas, de organización. Entonces, claro, va costando y va llegando poco a poco, pero bueno, yo creo que sobre todo buscar bien. Paco, ¿tienes algo que añadir? Son 5 Estaba pensando, a ver, pero es que lo hacéis bien, cómo está formateado, la calidad de la impresión, la edición. O sea, en ese libro falló la traducción, pues hay que hacer muchas cosas bien, y una cosa mala
te puede... que falle la traducción no es que esté todo mal traducido, pero que tiene algunos conceptos que están mal traducidos y empaña todo el trabajo en todo lo demás. Por supuesto. Entonces tienes que, primero, elegir un buen libro y luego todo lo demás, pues ser cuidadoso. Pero bueno, también si tienes algún fallo, la clave es solucionarlo. O sea, no esconder la cabeza, que también es lo que hicisteis. Solucionarlo lo antes posible y para mí también eso es clave. Y aprender en el futuro para no repetirlo. Hablando de libros que te comentan una idea, que a mí uno que me cambió muchísimo es de Checklist Manifesto, de Atul Gawande, que creo que está traducido también. Creo que sí, porque sí. No sé si está traducido bien o mal, pero yo lo leí en inglés en su día, que básicamente es la misma idea, que hagas checklist y que aprendas de ella. Y yo, de hecho, tengo mi checklist de inversión, que son más de 160 pasos, y lo que hago es actualizarla con errores. O sea, cada vez que me equivoco, pues aprendo. O sea, yo sé que me voy a seguir equivocando en el futuro, pero cada vez me equivoco menos gracias a tener la checklist. Y a día de hoy, pues 17 años después, a ver, los primeros años no tenía mi checklist, pero la checklist tiene más de 10 años, la sigo utilizando. Para repasar, sobre todo que no me dejo nada, que no me puedo equivocar en algo, algún riesgo que me puede estar saltando, pues para mí las checklists son muy útiles. Sí. En la edición se utilizan muchas checklists porque, aunque parezca una tontería un libro, es una cosa muy complicada y que efectivamente puede quedar empañada por, errores mínimos, entre comillas, ¿no? En el sentido de que son fáciles de cometer y muy fáciles también de no descubrir a lo largo del proceso por otras personas. Bueno, el caso es que existen estas checklists y, en fin, también estoy de acuerdo con esto. Muy bien. Vuelvo al dinero. Adrián, tú vives en Bulgaria. Correcto. ¿Es por una cuestión impositiva? Nah, no solo por eso. Yo me fui bastante de rebote. O sea, en ese momento, por varias cuestiones personales, estaba también buscando irme de España. Y porque también, bueno, terminé la carrera, o sea, yo quería ir por ahí, ver mundo también. Y coincidió por atrás de un amigo que se acabó ahí, pero podía haber acabado en muchos otros. O sea, tampoco lo planifiqué. Y acabé ahí y nada, iba a estar de hecho por un par de meses, estar estudiando también el nivel 1 de CFA que estaba en ese momento. Pero nada, me encantó. A mí me encantan los Balcanes, me encanta Europa del Este. Y nada, 4 meses se convirtió en un año, conocí a mi novia y bueno, ya van casi 3 años allí. ¿Creéis que pagamos muchos impuestos o pocos? ¿O los que toca pagar? Yo creo que pagamos muchos y se gestionan mal. Yo no, yo pago un flat tax al 10. Así que yo estoy contento, yo no tengo problema. Pero no hay carreteras ni hay sanidad, la gente... Claro, no hay policía. Claro, no hay nada. Claro, no hay ejército, no hay policía, claro, no hay nada. Es el salvajismo. Claro. Estáis siendo irónicos, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, es la retranca gallega. Vale. No sé si me quiero meter ahora en una conversación de cripto bros que critican el Estado. Pero quizá me gustaría preguntarte, Paco... Entiendo que en el mundo de las finanzas hay mucha gente que se mueve de su lugar precisamente por cuestiones impositivas, porque a lo mejor precisamente porque estáis hablando siempre de dinero y entendéis lo que sería un uso racional de los recursos financieros, pues tenéis a veces una sensibilidad muy fuerte a cosas que puedan funcionar mal. En fin, el caso es que hay mucha gente que se debe mover de aquí a allí por temas impositivos. Pero tú vives en Galicia, en Coruña, donde pagas los mismos impuestos que yo, que son bastante grandes. Sí. ¿Por qué no te has movido de allí? Porque la riqueza va más allá del dinero y, por ejemplo, si me muevo a Andorra o a otro país, a Bulgaria, pues estaría alejado de mi familia y mis amigos, entonces valoro eso. Y a nivel país, España es un país, no es un país fallido, es un país, digamos, pues que está paralizado, es un país decadente, pero dentro de cabe, a nivel cultural, pues habrá que mirar cada zona, pero bueno, a nivel cultural, a nivel vivir, es un buen país para vivir. ¿Por qué te parece decadente?
Decadente, pues principalmente por las instituciones que lo hacen decadente y también, pues hombre, yo creo que la sociedad tiene su parte en que las instituciones sean lo que son. ¿Alguna institución en particular? ¿Alguna institución? Pues todo lo relacionado con la política, en general. Eso es muy amplio. Sí, es que es muy amplio, ese es el problema. Ojalá fuera, puede decir, no, el problema es el Congreso de los Diputados. No, esto va municipios, provincias, comunidades autónomas, Europa. Pues, o sea, esto es a nivel social, pues es una sociedad decadente, pero bueno, tenemos también la suerte de estar en la Unión Europea. El problema es, claro, Que no es decadente. O que sí que es decadente. Que es decadente, pero menos. Entonces, es como estás en Es un poco decadente. estás en un grupo de amigos donde tú eres de los peores, entonces tiran de ti para arriba. O sea, yo entiendo que los otros digan, pues, ¿y estos de aquí? ¿Por qué tenemos que cuidarlo nosotros? Vamos a cambiar de amigos, pero estamos ahí bastante pegados y a nosotros nos beneficia. A los holandeses y a los alemanes y tal, ¿no? Ahora mismo, o los ingleses. Los ingleses ya se marcharon. O sea, esos no ya están muy contentos. Sí, porque ellos también tienen lo suyo. Pero bueno, sí, alemanes... No están nada contentos. Sí. Bueno, en fin, es que tampoco nos vamos a meter en política. Sí. Pero es muy interesante toda la campaña que hizo Boris Johnson en torno al Brexit, antes y después de, en fin, de asumir el rol de PM. Es muy impresionante cómo radicalizó y empobreció su discurso en torno al Brexit en el momento en el que, no sé, se tomó la decisión de política o de comunicación política de ir a por el sí al Brexit. Pero bueno, no vamos a hablar de política. Me parece bien. Que Sí. cada uno tenga, Sí. que cada uno tenga sus opiniones Sí. y todo el mundo tranquilo. Claro. Yo por mi parte, para terminar lo del tema de los impuestos, eso es un tema que me parece además muy interesante porque en muchos países es que el tema es que no pagan impuestos al ahorrar. O sea, hay Muchos países no pagan impuestos al ahorrar, Claro, ¿has dicho? que está incentivado mucho el ahorro porque al final, por ejemplo, los suecos Sí, ahorran, por ejemplo, con las cuentas ISA. La de los británicos es la... ¿Cómo se llama? IRK o algo así. Tiene un nombre. Los suecos sé que son las ISA, cada país tiene una. Y ten en cuenta que son, el típico sistema que son de las incentivación del ahorro. típicas cuentas de ahorro, Sí. donde no pagas impuestos al vender las acciones, Sí. o que es diferido, que solo lo pagas cuando sacas el dinero de la cuenta. Claro, si yo, por ejemplo, eso lo tuve que calcular en el CFA, en el nivel 3, la diferencia de monto final, después de más de 10 años, entre una cuenta el sistema normal español, o bueno, como muchos países también, que no solo España, y una cuenta de esas, es que por interés compuesto es una barbaridad. O sea, cuando hice el número, de verdad, fue como del estudiar ese nivel fue de lo que más me chocó. De verdad, la diferencia que es en ese aspecto. Y porque, claro, al final los sistemas impositivos son muy distintos de cada uno tiene sus nuances, sus detalles. Y claro, por ejemplo, de Suecia, que se dice que paga muchos impuestos, pero por ejemplo eso, tiene unas cuentas de ahorro. Sí. El impuesto de sociedades es más bajo. Tiene muchísimos impuestos que allí no hay. El tema de la presión impositiva es muy complejo, porque en realidad entender qué se paga y qué no se paga, claro, qué es incluye lleno de nuances. Pues, es muy detalle, complicado y habría que hacer análisis comparados ad hoc. Y vaya, es realmente muy complicado, ¿no? Decir, es que aquí pagan el 40%, aquí la presión fiscal es del 42% y aquí del 31% y aquí de no sé qué, y la calidad de los servicios públicos es de tal y de cual. Es mucho más difícil que soltar 2 o 3 números en un vídeo de YouTube, yo creo. En todo caso, evidentemente, como sabéis, pues yo tengo unas posiciones muy diferentes y desde luego una visión mucho más positiva de España, para empezar, y de las instituciones políticas españolas, pero desde este optimismo mío, creo que gente que está muy desencantada con el sistema, como por ejemplo ahora, ¿no? en este pedazo de conversación, Paco, pueden aportar muchas cosas, en particular ideas concretas, ¿no? Entonces, como expertos en finanzas y en inversión, acabas de aportar una idea concreta que es, oye,
¿por qué no revisáis los incentivos al ahorro, ¿no? Claro. O a veces gente desde el ámbito de las finanzas creo que hace poco esfuerzo por explicar correctamente los distintos sistemas de pensiones que existen en el mundo y las ventajas que pueden tener algunos que no utilizamos aquí. En fin, ¿tenéis ideas concretas que podáis dejarnos, que podáis poner encima de la mesa para que quizá otras personas que nos oigan, que están directamente o indirectamente implicadas en la gestión pública, en fin, que tienen un interés y un interés por tratar temas de colectivo, puedan, pues eso, descubrir y quizá desarrollar? Esto creo que lo podéis hacer, ¿no? No, yo por mi parte sí, el ejemplo de las cuentas yo lo veo clarísimo. Porque lo veo claro, porque incentiva eso, al ahorro, a que la gente se forme, a tener el dinero ahí, a tener ya preparado para su jubilación también. Y claro, eso todo con incentivos fiscales y demás, y es una barbaridad. O sea, además lo he visto también con amigos en Canadá, que tienen muchas desgravaciones fiscales por ese tema. Yo creo que es una idea clarísima en ese aspecto. Esa idea, incentivar el ahorro mediante una fiscalidad específica. Yo iba a decir otra, pero creo que te la voy a dejar a ti porque creo que sé cuál vas a decir. No, yo iba a decir esa por un lado, que de hecho estuvo en esto, lo que iban a llamar los ICAP de las clases medias, porque con las ICAP no es que no pagues impuestos, sino que los difieres. Eso estuvo en el programa del Partido Popular, luego ganaron las elecciones y no lo implementaron con mayoría absoluta. O sea que bueno, la idea estaba ahí, otra cosa es que luego los políticos decidan implementarla, porque el problema es que le quitas dependencia del Estado a la gente. Y bueno, hay una serie, hablamos antes, la frase, todos tenemos incentivos, los políticos tienen los suyos. Si hay algún político honesto que nos escuche y quiere hacer cosas buenas para la gente, que tú eres más positivo con eso, yo lo dudo más, pero bueno, nosotros vamos a dejar ideas. Y claro, otro podría ser la creación de zonas económicas especiales, que por ejemplo, yo creo que esto lo han hecho en China, lo están haciendo en Cuba, que son zonas de bajos impuestos donde puedan progresar mejor las empresas de nueva creación, donde los inversores de fuera tengan menos burocracia, menos papeleos, menos impuestos, y aunque no sea en todo el país, pues crear una serie de zonas económicas especiales. Yo creo que si son capaces de hacerlo China y Cuba, pues que en España también podría hacerse, ¿no? O sea, ¿no? Yo pensé que ibas a decir el tema de los asesores financieros y la diferencia con Reino Unido, por ejemplo, de los EAFIs y todo esto. Sí, tampoco... A ver, no tengo mucha confianza en que miradme bueno. A los micros, miradme a mí. Sí, perdón. No, sí. Ningún perdón, pero el problema es que el micrófono oye lo que oye. Sí, eso es verdad. Pues tema de asesores financieros, tengo mis dudas de que cómo está regulado. Está regulado de una forma que en Reino Unido hay miles de asesores financieros. En España hay unos 100 aproximadamente, asesores independientes. Y esto se hizo porque es una regulación tan intensiva en burocracia que, salvo que tengas un patrimonio de cientos de miles de euros, no vas a tener un asesor financiero independiente. Entonces vas a acudir a tu banco. Es algo que también hablamos de antes, que los lobbies tienen mucha influencia a la hora de cómo se redactan las leyes, y según cómo se redacten las leyes, digamos, la economía y las instituciones económicas van por un lado o por otro. Pues puedes crear una ley que no te quite a personas que ponen tu dinero en ti, como en el caso de los bancos. Entonces es una ley muy a favor de los bancos y muy en contra del asesoramiento independiente. Pues yo eso también lo mejoraría. ¿Creo que se va a mejorar? No, pero bueno, yo aquí lo digo. Pues muy bien, muy interesante. Yo propongo dejarlo aquí. Y siempre cerramos con una pregunta que es siempre la misma, que es ¿a quién nos parecería interesante traer al podcast? Hablar un rato. Pueden ser gallegos, pueden ser polacos, pueden ser búlgaros. Yo voy a recomendar a un catalán, a Marc Garriga Saiz, gestor del fondo Koala Capital, Panda y Japan Deep Value.
Te puede hablar de Japón, te puede hablar de inversiones, bueno, te puede hablar de todo. O sea, es un lector voraz y una persona muy inteligente y también muy buena persona. Yo creo que va a gustar mucho. Sí. Adrián, ¿quieres...? Yo ya dije antes, pero bueno, que sí que quieren añadir... no sabría decirte. Venga, trata de a Jared Diamond, venga. Sácalo. Te dije 1000, venga, trae a Diamond también. Nomina a la bandera. Esa sí que es buena, trae a la bandera. Vale. Ponerle el elogio en mi libro, CEO Data la Yamaini, traerlo para hablar también de minas. Tendría gracia. Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy bien. Al menos a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y me ha parecido muy interesante. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por venir y muy contento de teneros aquí. Gracias. Fantástico, a ti, gracias. Un placer.